Buenas noches, amigos. Como siempre, los miércoles en la noche hablando sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar primeramente hablando algo de tecnología, un poco de tecnología, pero tecnologías que ya todos usamos, porque en nuestros teléfonos tenemos todos el GPS incorporado. O sea, el GPS es el sistema de posicionamiento global por satélite. ¿Bien? Existen varios. Está el GPS, que es el norteamericano, está los europeos, los chinos, los rusos tienen el GLONASS, generalmente los teléfonos modernos traen la posibilidad de sincronizarse con más de uno de estos sistemas. Ahora, o sea, una cosa es que tú necesites GPS para andar en una ciudad, para buscar la casa de tu amigo si vas a una fiesta. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando eres piloto de un avión comercial y necesitas GPS porque realmente es la forma más segura de garantizar la vida de todos, ¿bien? Y llegar a destino. Y particularmente, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Particularmente cuando se habla de jefes de Estado, de gobierno, personalidades importantes, entonces esos aviones que le llaman jets, ¿no? Son aviones más pequeños, pero que son muy importantes para... Mecho, bienvenida, buenas noches. Gracias por estar por acá. Pues hubo un evento fue antier, creo que fue. La presidenta de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen, tuvo un problemita, terminaron aterrizando en Bulgaria, pero en el proceso tuvieron problemas con el GPS. Y un avión sin GPS en la actualidad, un piloto sin GPS, y yo he tenido, por ejemplo, contacto con capitanes de barcos que te dicen, están sorprendidos porque los muchachos, los capitanes modernos no saben navegar si no tienen un GPS en la mano, no saben guiarse por las estrellas, no saben usar los mapas a veces. Entonces, realmente puede ser un problema sumamente serio si no tienen GPS. Y al avión de esta señora, la presidenta de la Unión Europea, pues estuvo siendo interferido el GPS en esta zona justo antes de que ella aterrizara. Entonces, están hablando los líderes de la Unión Europea de un intento de asesinato, porque realmente, bajo las condiciones actuales, un avión sin GPS puede estrellarse, ¿bien? Sobre todo en el aterrizaje. Entonces, al final los pilotos lograron aterrizar usando mapas impresos en papel. Ya saben, ¿no? Eso es tecnología vieja, pero es la que todo el mundo debiera saber usar porque es la base de todo, ¿verdad? Cuando falla la electrónica, se queda el papelito, ¿verdad? Bueno, la cosa es que eso se está hablando y especialistas del gobierno búlgaro dicen que la interferencia del GPS venía desde los rusos, de Rusia, ¿sí? Y esto no es primera vez que sucede. O sea, los rusos llevan desde que empezó la guerra interfiriendo el GPS en toda Europa, haciendo lo que les da la gana, ¿sí? Y nadie los detiene. Entonces, obviamente, en algún momento va a pasar algo grave allí con eso, ¿no? Y dicho sea de paso, hay personas de los gobiernos europeos que están diciendo que eso es una declaración de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que no solo esas noticias, también, bueno, me imagino que hayan estado al tanto de que se reunieron, bueno, en China se reunió el de Norcorea y se reunió Putin con Xi Jinping y toda esa gente, ¿no? Rubén, bienvenido, buenas noches. Y hubo un micrófono abierto y cogieron a Putin hablando con el señor de China, el emperador de China, ¿no? Para decirlo como debe decirse. Y estaban hablando de la posibilidad de extender su vida con trasplante de órganos. ¿Sí? Fíjense las cosas que se están hablando. O sea, la ciencia es un arma de doble filo. ¿Sí? Entonces, como el GPS te sirve para una cosa, te puede servir para otra. Para el bien y no te puede servir para el mal, ¿verdad? Bueno, en el caso de trasplante de órganos, le puede salvar la vida a muchas personas, pero para personas que tengan mucho dinero o estos personajes que son prácticamente dictadores y tienen el control total sobre su país, pues pueden llegar a extender su vida, ¿sí? Usando cosas que ya están disponibles por parte de la ciencia. Entonces, nada, ahí ven, ¿no? Vemos el camino que llevamos, ¿verdad? Bueno, por ahí vamos. Imagínense Putin viviendo 80 años más o 40 años más. ¿Sí? Es suficiente, ¿verdad? Es suficiente con imaginarse.
Bueno, hubo un evento que sucedió en un partido de tenis donde un tenista famoso, yo no sigo nada de eso, yo no soy, o sea, me gustan ciertos deportes, como la pista, el campo y pista, pero no tengo tiempo para ver. Así, o sea, me gustan ver las olimpiadas, esas cosas, cuando suceden, veo ciertas cosas, pero no tengo generalmente tiempo para ir. Pero en esta oportunidad lo que sucedió fue que un tenista famoso estaba filmando pelotas al lado del público y él filma su gorra y se la da sin mirar a un niño que estaba en el público. No sé si vieron el video porque se ha hecho famoso. ¿Sí? Y hay un señor joven, entre comillas, fuerte él, muy forzudo, muy saludable, que le quita la gorra de la mano al niño y se la lleva. Entonces, no contento con eso, después, bueno, le quitó una pluma, un bolígrafo al tenista y se lo dio al niño para que se quedara contento con el bolígrafo, ¿no? Entonces, eso ha inundado las redes sociales y resulta que el señor es un CEO. O sea, el jefe de una compañía importante, que es de Polonia, pero Zoraida, bienvenida, buenas noches. O sea, lo importante no es la nación ni otros datos, ¿no? O sea, lo importante es que es un CEO, una persona que gana millones y millones de dólares y le arrebata de las manos de un niño, le arrebata un regalo que acaban de dar a un niño. ¿Sí? Y esto quiero que lo analicen. O sea, no es para que dedicarle hora y media a este tema, pero que analicen muy bien. Porque yo sé que hay personas que admiran a los CEOs cuando se aparece un CEO como el señor Elon Musk o estos de todo esto de Jeff Bezos o toda esta gente de la inteligencia artificial, que yo con ellos tengo algo para el final ahora, pero realmente son mucho más que un mal ejemplo. ¿Sí? Son personas que ganan millones, tienen la vida que les da su realísima gana, pero no son buenas personas. ¿Sí? No son ni ejemplos a seguir, ni mucho menos buenas personas. Buenas noches, Zoraida. Ya apareció tu comentario por acá. ¿Sí? O sea, revisen el video, miren el video. A mí me hizo hervir la sangre. ¿Sí? O sea, y estas cosas, y esta es una persona joven, ¿sí? Porque en las otras charlas yo he hablado sobre el problema de personas de mayor edad que están prácticamente quedándose con el mundo, ¿no? Pero este personaje es el ejemplo perfecto que nos demuestra la falta de sensibilidad, la falta de ética, la falta de moral, la parte de abusador que tienen. ¿Bien? Todo eso los hace candidatos para ser CEO de una compañía. Bien. Bueno, vamos entonces con noticias. Bueno, la noticia del día aquí en la Florida es que el cirujano general de la Florida dicen que van a eliminar todos los mandatos o sea, toda la vacunación obligatoria en la Florida, incluyendo la polio. O sea, la Florida es un ejemplo, se va a transformar en un campo de experimentación para todo tipo de enfermedades. Bueno, es el camino que llevamos. Lamentablemente, la Florida está dando el ejemplo, está dando el paso al frente, bien, pero en el punto de vista negativo, ¿no? Es un paso atrás, pero dando el paso al frente porque es la primera. Eliminando la obligatoriedad de todo tipo, de todas las vacunas, de todas, incluyendo la hepatitis, la polio y muchas otras más, todas. ¿Bien? Entonces, nada, las cosas que avanzamos y que costó muchísimo trabajo avanzar y mucho dinero y mucha investigación, mucho sacrificio por parte de científicos para lograr erradicar enfermedades, pues vamos a ir para atrás. Bueno, exactamente, Zoraida. Eso está horrible. Eso que pasó con ese niño ahí, bueno, ya como lo dije, lo dice todo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con algo sobre inteligencia artificial, porque traigo varias noticias hoy sobre inteligencia artificial. Una de ellas es que siguen aprobando los centros de data, estos centros donde hay muchos servidores, muchas computadoras. Las computadoras que se le llaman servidores son animales, son unos tarecos enormes que consumen muchísima energía, necesitan mucha refrigeración, generan mucho calor. Y entonces continúa, o sea, hay una carrera ahora, y como ya hemos hablado en programas pasados, hay una carrera por la instalación de estos centros de cálculo, como se les dice, ¿no? Centros, data centers, que le dicen en inglés, que por un lado consumen un montón de electricidad,
por otro consumen un montón de agua y generan un montón de contaminación. ¿Sí? Mecho, qué barbaridad. Oh, sí, vi esta noticia horrible. Déjenme comentar eso antes de seguir con este tema de la inteligencia artificial, porque Mecho puso este punto, ¿no? Que el domingo pasado un hombre mató de un disparo a un niño de 11 años que estaba jugando a tocar los timbres y correr. ¿Bien? O sea, eso lo ha hecho cualquiera, ¿cierto? ¿Bien? O sea, que moleste, ok, pero estamos en un punto donde ya, no sé, yo les digo, mire, yo he perdido mucha, la esperanza que me quedaba con la humanidad, yo prácticamente la tengo reducida a cero. Bien, con suerte queda 0,5%, del 100% me queda un 0,5% de esperanza de la humanidad, de que la humanidad salga adelante de todo el hueco donde está metida. Pero realmente las cosas horribles que se están viendo, y no es, o sea, yo no soy religioso, yo no creo en nada, no tengo ideología política, me estoy refiriendo a las cosas horribles que estamos viendo que no debieran ser, ¿sí? Y que en la base de todo hay una falta total de ética, una falta de moral, falta de educación. Como siempre digo, el problema fundamental es la falta de educación. Los errores que hemos cometido como civilización planetaria con respecto al tema de la educación, que debiera ser la base de todo. Bien, gracias, Mecho, por recordarme ese punto. Dicho de paso, aquí traigo otra noticia un poco más adelante que es algo parecida. Un hombre, la voy a decir ahora para ya enganchar todo esto. Un hombre que le pasó con su SUV, o sea, con un auto grande, le pasó por encima a su novia porque no le dejaba olerle los pies. Yo no sé qué la gente tiene en la cabeza, ¿no? Pero, o sea, yo no sé, o sea, leí el caso, leí la noticia por arriba y la dejé porque realmente da asco ya verlo, ¿no? Pero arrollar a tu novia con un auto porque trae unos tenis puestos y tú no puedes oler los pies, no sé, yo no sé qué fetichismo tendría el tipo, pero realmente llegar a pasarle por arriba con el automóvil, no sé, ya eso es intento de asesinato, ¿verdad? Si es que no lo logro. Bueno, retornamos al tema de la inteligencia artificial. Los centros de datos, como ya les he dicho en las otras charlas, e incluso en estas también, la inteligencia artificial nos está llevando de forma muy apurada hacia lo que yo pienso que es un colapso de la civilización. O sea, realmente el incremento del uso de la electricidad, Cherry, bienvenido, buenas noches, el incremento del uso de la electricidad, del agua, de los recursos que tanto necesitamos en el planeta, ¿sí? Para mantener un negocio que aquí al final de la charla voy a tocar algo al respecto. ¿Sí? Estos centros de datos que tienen el tamaño de Manhattan, que consumen el doble de electricidad de Manhattan o que consumen 3 o 4 veces la electricidad de un estado, ¿sí? Todo eso va a llevarnos al traste la civilización. ¿Sí? Estamos usando los recursos para engendrar un negocio que al final no nos está dando lo que necesitamos. Eric, mi hermano, bienvenido, buenas noches. La inteligencia artificial, y aquí lo traigo para el final, vamos a ver si me da tiempo a todo lo que quiero hablar hoy, pero realmente nos está llevando por un mal camino. ¿Bien? Y el mal camino lo estamos tomando porque es la forma en que nos hemos educado y en que hemos decidido hacer los negocios en este planeta. ¿Bien? Basar el planeta en negocios y no en objetivos reales que sean imprescindibles para la civilización humana. Bueno, que dicho sea de paso, punto importante, la forma en que las personas se están dando cuenta ahora, porque lo están haciendo en secreto, todos los centros de cálculo que se están instalando ahora, que están fabricándose o que ya se han instalado, están reflejándose inmediatamente en el alza de la tarifa eléctrica. Bien, porque para que no los sorprenda, como ustedes vean y no se los avisan, los acuerdos son a nivel secreto entre las compañías eléctricas y estas compañías como Google, Meta, esta OpenAI, toda esta gente que crean sus centros de cálculo. Bueno, hacen acuerdos secretos con las compañías eléctricas y las compañías eléctricas te suben el costo de la energía eléctrica a ti sin decírtelo. ¿Sí? Entonces, hay casos por ahí, busquen, hay muchos videos, hay documentales, hay todo, de que le han subido la tarifa un 30%, las personas no se dan cuenta, comparado con el mismo mes del año anterior, subieron un 30% la tarifa eléctrica y no se habían dado cuenta. Y era porque construyeron un data center cerca de su casa. ¿Sí? Y cerca quiere decir, puede ser hasta 100 kilómetros de distancia, ¿sí? Porque no tiene que ser precisamente al lado de tu casa. ¿Sí? Tú ni te enteras que lo construyeron,
ves que sube la tarifa y cuando te pones a averiguar resulta que el data center está consumiendo una cantidad de electricidad horrible y tú tienes que pagarla. ¿Sí? Incluso en la fabricación de estos centros de datos están metidos el dinero de nuestros taxes. ¿Bien? Los gobiernos, los gobernadores, los alcaldes, de ahí para allá, todos en el gobierno, incluyendo congresistas, senadores, presidentes, ministros y todo el mundo está metido en esa historia y parte del dinero que se usa para construir esos centros de datos, generalmente la mitad sale de nuestros taxis. ¿Bien? Y entonces después nos suben la tarifa eléctrica y el precio del agua, porque eso viene también. Busquen los datos. Cuando ustedes vean, hay que estar atentos con la tarifa eléctrica porque ahí inmediatamente salen los resultados. Bien, vamos con una de astronomía. Hay un objeto que yo les invito a buscar la imagen, no puedo mostrársela aquí, por lo menos en estas transmisiones de los miércoles, pero hay una nebulosa que las personas le ponen un nombre, generalmente cuando es algo muy impresionante, siempre le ponen la palabra de Dios al lado, ¿no? Esta es la mano de Dios, le llaman. En realidad el nombre original es MSH 15-52. O sea, es un número de catálogo. Pero lo importante es que este es un objeto. Busquen la imagen porque realmente es un objeto hermoso y ahora salió una fotografía nueva donde se mezclan rayos X, la parte óptica, la parte de radio y se crea una imagen que es impresionante. No es lo que tú puedes ver con tus ojos, ni con un telescopio. O sea, es un resultado de toda una manipulación de la data, incluyendo allí las señales de radio, las ondas de rayos X. ¿Bien? Pero lo importante aquí es que este es un lugar donde hay un pulsar. Exactamente, Mecho, exactamente. Esto es un pulsar, o sea, una estrella de neutrones que gira muy rápido y que emite dos haces por los polos, dos haces de radiación. Gilad, bienvenido, buenas noches. Dos haces de radiación que funcionan, cuando él gira, funcionan como si fuera un faro. Los faros que usan los marineros, los barcos en el mar. Bueno, estas emisiones que generan las estrellas de neutrones, ¿bien? Que le llaman púlsares por eso, estos pulsos de luz que recibimos no es otra cosa que la estrella está dando vuelta con esos rayos de radiación dando vuelta con ella. Entonces, esta nueva imagen le ha recorrido el mundo, la gente la estaba mirando y por supuesto le han puesto el nombre, ¿no? La mano de Dios. ¿Bien? Algunos le llaman la mano cósmica, ¿no? Pero tiene forma de mano. Entonces, las nebulosas son objetos sumamente interesantes. Las nebulosas tienen todo tipo de formas, de colores y incluso de razones para su existencia, ¿no? Surgen por varias cosas. Pero este objeto particularmente está a 17.000 años luz de nosotros, ¿bien? Y tiene 1.700 años de edad. O sea, eso es el resultado de la explosión de una supernova hace 1.700 años. ¿Sí? MSH 15-52. Busquen la mano de Dios, bien, Cosmic Hand, la mano cósmica o la mano de Dios, y les va a aparecer. Bien, es un objeto bastante grande, tiene 150 años luz de extensión, de tamaño, una cosa enorme, pero es un objeto sumamente interesante. Y cuando se usan estas imágenes, o sea, generalmente las personas piensan que las imágenes que se ven de objetos astronómicos, de las nebulosas y todo esto, los astrónomos lo hacen para verla bonita. En realidad se hacen para estudiarlas y de allí, bueno, se distribuyen al público y a la prensa. Y entonces a veces se le hacen algunos pequeños arreglitos de colores y cositas para que sean más atractivos para el público, pero generalmente son tal y como se usan, ¿eh? Entonces, vale la pena que lo puedan ver. Bien, hablamos aquí hace meses atrás de un objeto que se decía que era la estrella más vieja del universo, que se llamaba, a ver si recuerdan el nombre, Earendel. Bien, se pensaba que era una estrella, o sea, esto es algo que se detectó en lo que se llama una lente gravitacional. Bien, o sea, una galaxia que actúa, un grupo de galaxias que actúa como lente y desvía la luz y gracias a eso podemos ver objetos más lejanos. Entonces, este objeto, Earendel, tenía varias copias de él en un arco y se pensaba que era una estrella. Y ahora resulta que parece que no. O sea, cuando se han hecho mediciones mucho más cuidadosas, hay un grupo de científicos que proponen que esto no es una estrella solitaria, sino que en realidad es un cúmulo globular de estrellas. ¿Sí? Estamos hablando de un objeto que está muy cerca de la formación del universo.
Bien, o sea, estamos hablando de el corrimiento rojo a nivel 6. Bien, o sea, es una barbaridad. Pero lo importante aquí es que estamos logrando entender qué cosa es el objeto. Porque además de la distorsión que introduce el lente gravitacional, está tan lejos que lo que vemos prácticamente es un puntico de luz. Entonces, de allí, haciendo análisis espectroscópicos, este grupo de astrónomos plantean esta hipótesis, ¿no? De que en realidad no es una estrella, sino un conjunto de estrellas, un cúmulo globular de estrellas. Los cúmulos globulares son de los objetos más viejos del universo. ¿Sí? O sea, las estrellas que forman los cúmulos globulares, que dicho sea de paso, nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene alrededor, nosotros conocemos alrededor de 150 cúmulos globulares. O sea, uno iba a decir tiene, pero en realidad no sabemos cuántos tiene porque hay partes de la galaxia que no podemos estudiar todavía porque están del otro lado, bien, están escondidas. Pero este objeto Earendel pudiera ser un cúmulo globular. Entonces, sería una oportunidad increíble para analizar, porque aparte de ser un cúmulo de estrellas, nos permite estudiar también su composición de estrellas, qué tipo de estrellas. Y estamos buscando las estrellas famosas de la población 3, las estrellas primeras que surgieron en el universo, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo ahora, estudiando las partes más profundas del universo. Bien, hay un científico, un astrónomo, que ha propuesto un método totalmente novedoso para tratar de cazar asteroides, esos asteroides que pudieran ser peligrosos para la Tierra, que pasan cerca de nosotros. ¿Qué sucede? Este señor se llama John Sandusky, y ya sé que los cubanos enseguida van a tirar el nombre a bonche, ¿no? Sandusky. Bueno, la cosa es que él trabaja en los laboratorios nacionales de Sandía. Y entonces él ha propuesto usar los heliostatos. ¿Qué cosas son los heliostatos? Bueno, han visto las imágenes esas de las centrales solares que en lugar de tener paneles solares tienen muchos espejos, están generalmente en el desierto, de esas no hay muchas, están generalmente en el desierto y entonces esos espejos se mueven para reflejar la luz del sol hacia una torre, hacia la parte de arriba de una torre. Y en esa torre, bueno, ahí se concentra todo ese calor, toda esa energía del sol y ahí se derrite un cierto tipo de sal y esa sal calienta un agua y esa agua evaporada pues sirve para mover turbinas y generar electricidad. Bueno, esos espejos que están debajo se llaman helióstatos, se les llama helióstatos. Y él ha propuesto la idea de usarlos como espejos de telescopio. O sea, cuando tú quieres fabricar un telescopio para buscar, en este caso, por ejemplo, asteroides peligrosos para la Tierra, generalmente el proyecto es sumamente costoso. Bien, fabricar un telescopio, digamos, que tenga 8 metros, eso cuesta billones de dólares. Pero estos helióstatos ya están fabricados, ya están allí y de noche no se usan. Bien, esos se usan de día mientras le da la energía del sol, pero de noche están descansando, están dormidos allí sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este astrónomo? Usó uno solo de los espejos, le introdujo un software, un programita de computadora, y él se fue a la punta de la torre, allá a 200 pies de altura, a recibir la señal con un sensor, la señal que rebotaba de ese espejo. Entonces, lo que hace es mover el espejo en un intervalo de 1 minuto, bien, a diferentes zonas del cielo. Entonces, no han dado los resultados de la prueba, tiene que hacer una serie de análisis, pero la idea de él es capturar asteroides peligrosos para la Tierra sin necesidad de hacer prácticamente ninguna inversión. Bien, es usar algo que está allí, que no se está usando de noche y que él le va a dar un uso sumamente importante, porque bueno, existen asteroides que pudieran golpear la Tierra en cualquier momento y es imprescindible para nosotros descubrirlos y por lo menos estar listos, ¿no? Tener una idea de dónde puede golpear y descubrirlos a tiempo. Así que este uso de los helióstatos pudiera ser revolucionario. Dicho sea de paso, una vez que tú lo usas para esto, puedes usarlo para otras cosas de noche. Bien, los camiones autónomos, los vehículos autónomos, los taxis y estas cosas es algo. Pero aquí estamos hablando de los camiones que mueven cargas por las autopistas. Entonces, aquí ya hay una compañía que se llama Aurora Innovation, o sea, Innovaciones Aurora. Y están moviendo camiones entre Dallas y Houston sin chofer, camiones sin chofer, totalmente autónomos, y los están moviendo durante la noche. O sea, originalmente estos camiones sin chofer ya estaban funcionando, llevan algunos años funcionando, pero han estado funcionando solamente de día, ¿bien? Y con un chofer allí, o sea, alguien atento a cualquier cosa que pase. Pues bueno, esta compañía ya está usando estos camiones de noche. Dicen ellos que tienen el sistema de lidar
que es un radar con rayos láser, dicen que es capaz, incluso en la oscuridad, de detectar objetos que estén a una distancia de 3 campos de fútbol. O sea, dicen que esto les permite a las computadoras que controlan estos camiones, detectar a personas y automóviles a esas distancias tan largas 11 segundos más temprano que lo que pudiera detectarlo un ser humano. Entonces, esto es el camino por el que van las cosas, ¿no? O sea, ya realmente esto poco a poco va a ir subiendo. Alfonso, buenas noches, bienvenido. Este uso de los camiones autónomos y los vehículos autónomos va a ir aumentando en conjunto con el incremento del uso de la inteligencia artificial y toda esta tecnología, ¿no? Pero a diferencia de la inteligencia artificial, estos sistemas sí tienen, sí crean un producto, ¿no? O sea, mueven productos dentro de una ciudad y tienen un resultado económico real, ¿no? Que dicho sea de paso, después les voy a explicar por qué digo esto con respecto a la inteligencia artificial. Bien, dicen que han creado una inteligencia artificial biológica. Y no estoy diciendo, bien, lo que dice el título, no es que esté hecha de artefactos biológicos, ¿no? De partes de un organismo vivo, sino que esta inteligencia artificial biológica se puede usar para crear medicinas que normalmente serían imposibles de ser creadas. Entonces, lo que están planteando es aquí, le llaman a esto inteligencia artificial biológica, que yo no veo muy correcto el nombre porque obviamente es una inteligencia artificial normal. Lo que pasa es que la programación se hace, el entrenamiento se le hace para trabajar con biología, ¿bien? Con drogas y cosas por el estilo. Entonces, este sistema le llaman Proteus, o sea, que quiere decir selección usando evolución. A ver, porque el nombre está horrible. Protein Evolution Using Selection. O sea, en realidad la traducción correcta al español sería evolución selectiva usando proteínas. ¿Sí? Entonces, lo que hacen ellos, simplemente, es darle a la inteligencia artificial una pregunta, al igual que tú haces con el ChatGPT en una computadora. Le pides, le planteas una pregunta, dice, yo quiero resolver el problema que genera esta enfermedad. Y la enfermedad puede ser que tenga, por ejemplo, un error en lo genético. Y entonces, este sistema puede crear proteínas y todo este tipo de elementos químicos necesarios o la droga necesaria con la constitución necesaria para resolver el problema de esa enfermedad, pero lo haría en unas horas. ¿Bien? Y esto es como una evolución, o sea, la forma en que esta inteligencia artificial analiza el proceso y lo lleva a cabo es mediante una simulación de la evolución de ciertas formas genéticas. Entonces, dicen ellos que para poder nosotros hacer algo similar en un laboratorio tardaría años y años y años, decenas de años, si es que lo logramos. Entonces, la inteligencia artificial aquí tiene una aplicación práctica que está totalmente justificada. Yo la entiendo. Bien, es una maravilla. Puede resolver un problema que nosotros tardaríamos años en resolver y lo resuelve en cuestión de horas, ¿no? Una terapia genética o lo que sea. Entonces, este sistema Proteus está sumamente interesante. La idea es genial. Dicen que han logrado incluso crear nanocuerpos, ¿bien? Que son mini versiones de anticuerpos, de los anticuerpos que hay en nuestro cuerpo, ¿bien? Entonces, estos nanocuerpos pueden detectar daño en el ADN y que puede conllevar al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Bien, Carlos Andrés, bienvenido. Buenas noches, mi hermano, desde Cuba. Bueno, la cosa es que gracias a esta inteligencia artificial pueden crearse cosas desde el punto de vista médico que pudieran ayudarnos a resolver problemas reales que tenemos, ¿sí? Y de inmediato. ¿Sí? Entonces, realmente esto es un gran ahorro, bien, de trabajo, un gran ahorro de preocupaciones, bien, y una aceleración del desarrollo con respecto a la medicina. Eso es innegable, eso es innegable. ¿Bien? Bueno, Carlos Andrés, llegaste a tiempo para esta noticia. Arqueólogos en Georgia, ¿bien? No en Georgia aquí en los Estados Unidos, en Georgia en Europa, dicen que han encontrado una mandíbula, el hueso de una mandíbula, un fósil de mandíbula de 1,8 millones de años de antigüedad. Entonces, dicen que es el hueso, ¿no? El resto de una especie humana más antiguo que se ha detectado en el continente eurasiático. Parece que en toda Asia y en toda Europa. ¿Sí?
1,8 millones de años. Entonces, el sitio donde se descubrió en Georgia se llama Orosmani, con Z. ¿Bien? Y entonces dicen que estos restos, bueno, son del Homo erectus. Uno eran cazadores, ¿no? Y recolectores, pero que vivió en la zona hace alrededor de 2 millones de años. ¿Sí? Entonces, lo importante de esta noticia es que por primera vez tenemos restos tan antiguos del ser humano. Dicho sea de paso, es solo el hueso de la clavícula, ¿no? Pero realmente puede servirnos para hacer algunos estudios. Dicho sea de paso, también se encontraron restos del tigre de dientes de sable, de elefantes, de lobos, de ciervos, de jirafas, ¿bien? Y varias herramientas de piedra. Así que es una gran noticia, ¿no? O sea, sabemos, estos deben haber sido quizás de los primeros pobladores humanos que llegaron a Eurasia. ¿Sí? O sea, es un gran descubrimiento. 1,8 millones de años. Bueno, esto es algo totalmente inesperado. Tiene que ver con física, pero es la parte, por una parte es lo más común que podemos tener. El agua. Hemos hecho un descubrimiento sobre el agua, pero no el agua común, es el agua en forma de hielo. ¿Sí? Hay una característica que tienen ciertos elementos químicos, por ejemplo. Mecha, no entiendo la pregunta. Manu, quizás el corrector te jugó una mala pasada. Bueno, rectifícamela ahí para responderte. Bueno, la cosa es que han descubierto que el hielo, el agua congelada, tiene la capacidad de generar electricidad cuando es deformado. Eso es algo que tiene, por ejemplo, el cuarzo. Bien. Un mamut. Sí. No, ahí no descubrieron restos de mamut, Mecho. Por lo menos la noticia no lo dice, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, ellos están enfocados en el tigre de dientes de sable, que dicho sea de paso, debió haber depredado, debió haber sido un depredador de los seres humanos en esa época. Pero no encontraron restos de mamut. Dicho sea de paso, aquí tengo una noticia sobre unos mamuts también. Así que la pongo más adelante. Bueno, la cosa es que han descubierto, o sea, el cuarzo, cuando tú le das un golpe o lo deformas, genera cargas eléctricas en la superficie. Pues nada, han descubierto que el hielo también. Y esto es totalmente inesperado. Y lo interesante de esto no es solamente, o sea, han descubierto que hay dos tipos de carga eléctrica que puede generar el hielo. Una es la ferroeléctrica, que es propia de una capa muy delgada a la superficie del hielo, ¿bien? Y la otra tiene otro nombre que ahorita lo encuentro por aquí, flexoelectricidad, que es la que por la deformación. La ferroeléctrica, que es una carga que se genera en la superficie del hielo, y la flexoeléctrica, que es la que se genera por la deformación como tal. Dicen que todo el hielo, incluyendo el que está hasta 0 grados Celsius de temperatura, o sea, a punto de derretirse, todavía tiene esta característica. ¿Y qué es lo más interesante de esto? Que nosotros no teníamos claro cuál es el mecanismo por el cual se acumula la electricidad en las nubes que termina cayendo en forma de una descarga eléctrica, de un rayo, de un lightning. Pues nada, dicen que han hecho las mediciones y han hecho los cálculos y parece ser que esta es la explicación de cómo es que se crea la carga eléctrica en las nubes. Dicho sea de paso, la explicación original que existe hasta ahora es que los pedazos de hielo, cuando van cayendo, se encuentran con gotitas de agua o con hielitos más pequeñitos y ese rozamiento genera una carga eléctrica. ¿Bien? Al igual que el rozamiento por fricción cuando te pasas un peine por el pelo. Pero en este caso, lo que están hablando aquí es que cuando los pedacitos de hielo chocan unos con otros, se deforman y esa deformación genera una carga eléctrica. Y dicen que ellos han hecho los cálculos y pudiera explicar toda la carga eléctrica de una nube mediante este proceso. Entonces, esto es totalmente inesperado. Están hablando, por supuesto, ya de que se pudieran crear incluso sensores y cosas que, por supuesto, tienen que trabajar a temperaturas por debajo del nivel de la temperatura de congelación. Pero se pudiera usar esta característica del hielo de generar una carga eléctrica cuando es deformado, ¿bien? Para medir ciertas cosas, ¿no? Usarlo como un sensor, como tenemos muchos en los teléfonos, por ejemplo, pero habría que mantener el agua
congelada para ellos. Dicho sea de paso, esto tiene implicaciones también en lugares, o sea, en los glaciares, en la Antártida o en lunas o en planetas que tengan capas de hielo importantes, pues allí puede ser que haya manifestaciones eléctricas importantes producto de la deformación del hielo. Recuerden que, por ejemplo, las lunas de Júpiter tienen una capa de hielo que tiene varios kilómetros de espesor y se deforma cada vez que da una vuelta alrededor del planeta, que puede ser 1, 2, 3 veces en 24 horas, pues se deforma. Y eso ahora podemos saber que es muy probable que genere cargas eléctricas importantes. Así que quizás hasta los campos magnéticos que hay en las lunas de Júpiter pudieran ser originados por esta vía. Del Pozo, después te envío este artículo que está genial, este descubrimiento. Bueno, han descubierto una fumarola hidrotermal en el Pacífico. ¿Sí? La han descubierto, dicho sea de paso, los chinos, ¿sí? Con un submarino de estos tripulado de grandes profundidades. Aquí en el Atlántico, en el medio del Atlántico, se llamaba la Ciudad Perdida. Hay una fumarola hidrotermal que se había hecho muy famosa. Resulta que esta que han descubierto ahora los chinos en el Pacífico es mucho más grande y le han puesto por nombre un nombre rarísimo, que por supuesto, Kunlun con K. ¿Bien? Bueno, imagínense ustedes quién se aprende ese nombre. Pero lo importante es que esta tiene 11 kilómetros cuadrados, o sea, 4 millas cuadradas de extensión. Y entonces aquí incluso en este artículo explican el mecanismo por el cual surgen estas cosas, estas fumarolas hidrotermales son cosas que están en el fondo del océano, no es otra cosa que el agua del mar que entra en las fisuras de la corteza terrestre, se calienta por ahí abajo y en este caso extrae o genera hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno es un gas combustible. Así que eso se va acumulando en la fisura y termina explotando, genera un cráter y allí, bueno, se termina creando todo un microclima donde hay animalitos, hay cangrejitos, langostas y ese tipo de bichitos, ¿sí? Y esos gusanitos tubulares que hay en esas fumarolas hidrotermales que es como si fuera una chimenea. ¿Sí? Y sale ahí una cosa negra, un agua negra que sale caliente, que de hecho sea de paso, una de las diferencias que tiene esta es que el agua no sale tan caliente, o sea, en otras salen con 400 grados y cosas por el estilo, aquí sale con menos de 40 grados. Entonces, este es un tipo de fumarola hidrotermal que parece que es nueva, que es primera vez que descubren una con una temperatura tan baja. ¿Sí? Pero ahí hay de todo, o sea, ahí se crea una microecología que no depende de la luz del sol. Y esto es sumamente importante estudiarlo porque esto genera posibilidades de vida en las lunas de Júpiter o de Saturno o en planetas extrasolares, en lugares donde nosotros todavía no podemos explorar, pero que pudiéramos por lo menos tener una idea de qué sucede allá abajo estudiando estos ambientes. Bien, Mecho, escucha esto. Aquí, por supuesto, yo siempre traigo algo sobre el Alzheimer, hoy traigo 2 noticias. Dicen que la chispa escondida detrás del desarrollo del Alzheimer pudiera ser, y yo estoy leyendo el artículo científico, ¿no? Voy a leer nada más que el resumen, porque esto es de científicos de Harvard, de la Universidad de Harvard. La deficiencia, lo que pudiera arrancar el Alzheimer, el desarrollo del Alzheimer, pudiera ser la deficiencia de litio. Sí, ese mineral, ese elemento químico que se usa para las baterías. Bueno, resulta que dicen que es un elemento que está en nuestro cerebro de forma natural, ¿bien? Pero pudiera ser la parte de rompecabezas que estaba perdida para lograr entender las causas del Alzheimer. Dicen que en un estudio que ha durado más de 10 años, han encontrado que la escasez de litio en el cerebro, ¿sí? O sea, y la causa de ello, dicho sea de paso, es porque estas placas amiloides que se acumulan en el cerebro en el proceso del Alzheimer, ¿bien? Tienden a mezclarse, a absorber el litio. ¿Bien? Entonces, dicen que esto pudiera desarrollar, esto puede ser el trigger, el activador de la pérdida de memoria que conlleva al Alzheimer. Y entonces dicen que están probando nuevos compuestos de litio que evitan, que no permiten que el litio sea capturado por estas placas amiloides. Bien, de forma que el litio siga presente en el cerebro. Y dicen que han hecho pruebas en ratones, ¿bien? Y ha revertido
el daño provocado por el Alzheimer en cerebros de ratones, escuchen esto, estos compuestos de litio que se le han suministrado a estos ratones que padecen de Alzheimer, que están diseñados para padecer de Alzheimer, les han revertido los daños provocados por el Alzheimer y han restaurado la memoria en estos ratones. ¿Sí? Entonces, esto, no sé, a mí se me eriza la piel, ¿no? Porque realmente una cosa que lo que menos esperaba uno, ¿no? Que el litio pudiera ser un tratamiento, o sea, el cambio de la forma en que los compuestos de litio están presentes en el cerebro pudiera ser quizás la cura del Alzheimer. Bueno, no sé en qué forma, ellos no dicen en qué forma se lo han administrado a los ratones, probablemente haya sido quizás con transfusiones, o sea, inyectándolo directamente en sangre, no sé, no explican eso aquí en el artículo adecuadamente, pero ya saben, el litio, además de resolvernos el problema de las baterías, que dicho sea de paso, está presente en la batería del teléfono que estoy usando para hablar con ustedes, pudiera ser la cura del Alzheimer. Bien, pudiera ser. Bien, recuerden que hay muchos estudios por ahí funcionando a la misma vez. Bien. Sí, claro, por supuesto, Mecho, yo te lo envío. La geología de los Himalayas. Bien, los Himalayas, y es algo que yo no me imaginé. O sea, los Himalayas tienen 50 millones de años de edad. ¿Sí? Pero el problema con los Himalayas, y es una discusión que tiene más de 100 años, es que cómo han podido mantenerse tan altos, porque son enormemente masivos, pesan muchísimo. ¿Sí? Y aquí les voy a explicar brevemente algo. Marte, el planeta Marte, tiene la mitad del diámetro de la Tierra. Por lo tanto, Marte tiene menos gravedad que la Tierra. La fuerza de gravedad en Marte es menor que en la Tierra. Eso define, disculpen, el tamaño de las montañas. Por ejemplo, la montaña más grande, entre comillas, porque hay otra más grande, pero bueno, la montaña más grande que nosotros conocemos aquí en la Tierra normalmente es el Everest, que tiene, ¿cuántos? 7 kilómetros de altura, si mal no recuerdo. Bueno, la montaña más grande en Marte tiene 25 kilómetros de altura, que es el Monte Olimpo. Las montañas en Marte pueden ser más grandes porque pesan menos porque la gravedad es menor. ¿Sí? Entonces, aquí en la Tierra hay una discusión sobre por qué los Himalayas han logrado mantener tanto tiempo tan altos si pesan tanto, si son tan masivos. ¿Sí? Entonces, la hipótesis original viene de 1930, diciendo que en el choque de la placa de la India con Asia, que es donde se generaron los Himalayas, bien, se incrementó tanto el grosor de la corteza terrestre, bien, que llegó a alcanzar más de 70 kilómetros, bien, un montón de millas, 40, 50 millas, bien, y ese grosor tan grande es el que ha asegurado que eso se mantenga estable. Entonces, esa teoría, esa hipótesis, ha estado por más de 100 años allí y nadie la ha tocado prácticamente, aunque los geólogos saben que no debiera ser, ya sabían que no debiera ser la explicación real de por qué los Himalayas no se han hundido, por qué están allí todavía. Entonces, hay un geólogo aquí que entrevistan y dice, mire, realmente para el peso que tienen los Himalayas, si tú pones todo eso sobre una parte similar, con estructura similar a la corteza, ¿bien? La presión es tan alta que transforma inmediatamente todo lo que esté debajo en algo parecido al yogur, a un yogur espeso. Bien, y un yogur no puede sostener una montaña. O sea, algo con la consistencia del yogur, bien, que sea realmente casi líquido, no puede sostener los Himalayas. Entonces, ahora hay bueno, se logró con simulaciones, con modelos de computadora, pero se han hecho mediciones también a partir de ondas sísmicas. Y se ha logrado confirmar esta nueva teoría que explica por qué los Himalayas no se han hundido. ¿Bien? Y es que simplemente en el momento que la placa india se mete por debajo de la placa de Asia, ¿bien? No están una encima de la otra, sino que entre ambas hay una parte que es del manto. O sea, es toda esa roca derretida que está allá abajo, que está por debajo de la corteza. Bien, está como un sándwich. En el medio de ambas placas de la corteza, una que se hundió y una que se quedó por el río, en el medio de ellas hay una placa, un pedazo de la placa hecha de manto que es mucho más densa y por lo tanto la temperatura de fusión es más alta y por eso no se derrite. Y eso es lo que ha mantenido los Himalayas tan altos durante 50 millones de años.
¿Bien? O sea, miren cuántas cosas, o sea, esto es sumamente interesante. Por primera vez se da una explicación a estas alturas, en el 2025, en el siglo XXI, damos una explicación de por qué no se han hundido los Himalayas. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Bueno, Alfonso, creo que me hiciste una pregunta hace un tiempo y hay muchas otras personas que me han hecho la misma pregunta. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que el famoso satélite Caballero Negro, no sé si han escuchado hablar sobre eso, han visto la imagen, si no, búsquenla un momentico en internet y la van a ver. La famosa imagen del Black Knight, el Caballero Negro, un satélite que se dice que lleva 13.000 años por ahí en órbita alrededor de la Tierra y que fue algo puesto por los extraterrestres y que en algún momento iba a despertar y nos iban a invadir y toda esa historia, ¿no? Bueno, esa famosa imagen del Caballero Negro, que es una cosa puntiaguda, ¿bien? Y que en los videos que ves en YouTube y en los artículos que se ven en internet dicen que es una imagen que la NASA liqueó, que se le escapó a alguien en la NASA y que la NASA no quería que la gente viera, y toda esa historia de todos esos misterios que se acostumbran ver en los videos de YouTube, de eso barato, pues en realidad esa imagen del famoso Caballero Negro no es otra cosa que una imagen de una manta térmica que se escapó de la Estación Espacial Internacional antes de ser instalada. Esto ocurrió en 1998 en la misión del transbordador espacial STS-88. ¿Bien? Y la foto no es la única foto. O sea, hay un video, yo le puedo, Alfonso, después si quieres te envío el enlace de un video que explica todo esto. ¿Sí? Y pone el video grabado del momento en que un astronauta le tira la foto a la manta con su cámara, que en aquel momento eran cámaras de rollo de película. ¿Sí? Entonces, hay varias fotos, porque incluso un pequeño video de cómo la manta se va moviendo. Y bueno, no hay un video del momento en que se escapa, pero sí hay un audio del momento en que se le escapa al astronauta. Que bueno, ya el hombre se quedó bravo, ¿no? Porque se habían escapado varias cosas y se le escapó la manta también. Esa manta terminó quemándose en la atmósfera terrestre. ¿Sí? O sea, eso ya no existe. Y por supuesto, no es ni un satélite extraterrestre, ni es algo que lleve 13.000 años allí, ni es algo que esté enviando señales a los extraterrestres para invadirnos. No es otra cosa que un pedazo de aislamiento que se iba a instalar en la Estación Espacial Internacional cuando se comenzó su fabricación. Bien, en el momento que todavía estaba solamente el módulo ruso y estaba el transbordador espacial en ese momento, llevando por primera vez un módulo creo que era el Unity, no recuerdo, un módulo de interconexión de varias partes de la Estación Espacial Internacional. Bien, así que cuando les vuelvan a hablar del famoso Caballero Negro, ya pueden decirle a la gente, tirarle una trompetilla y decirle, eso no es verdad. Bien, eso es un cuento, eso es una leyenda urbana. Bien, hoy es 3 de septiembre. Ayer pasó un asteroide muy cercano a la Tierra, ¿bien? Relativamente cercano a la distancia de la Luna, ¿bien? Unos 380.000 kilómetros de distancia. Este asteroide se llamaba 2025 QD8 y fue recientemente descubierto. O sea, se descubrió justo antes de que pasara. Pasó ayer. Bueno, el artículo decía, bueno, sigue este link, este enlace para que lo puedas ver pasar en vivo. Porque hay un proyecto y yo les invito a suscribirse a ese proyecto, ¿bien? O tenerlo a mano, que se llama el proyecto del telescopio virtual. ¿Bien? En inglés es Virtual Telescope Project. ¿Bien? Mecho me pregunta qué cosa es una manta. ¿Bien? En el espacio, la única forma que las cosas tienen de enfriarse es por radiación. Recuerda que la transmisión del calor es por 3 vías. Está la convección, que es cuando tú tienes, por ejemplo, una vela y pones la mano encima y tú sientes el calor que sube, el aire caliente que sube, ¿verdad? Que es más ligero que el resto del aire. Eso es convección. Bien, está la conducción, que es cuando tú le pegas el dedo a algo caliente y te quema. Bien, esa es la conducción, porque tú lo tocas. Y está la radiación, que es cuando tú estás alrededor de una fogata y te sientas y tú sientes el calor que te llega. Bien, pero no te llega con una racha de aire, es un calor que te llega por radiación. Bien, en el espacio, como no hay aire, bien, no hay atmósfera ni nada de eso, la única forma de emitir el calor, de liberar el calor, es por radiación. Entonces, tú tienes que ajustar el balance térmico, la temperatura de un satélite o de una estación espacial, de una nave, de lo que sea, tienes que ajustarla de acuerdo, o sea, tú tienes que mantener una temperatura estable para que la electrónica trabaje y todo, y para las personas puedan vivir allí. Entonces,
Si dejas al descubierto todas las superficies, se escapa el calor a través de la radiación, ¿sí? Que sale de la nave. Pero entonces lo que hace la industria es que pone mantas, entre comillas, no son mantas como las que usamos en nuestras camas. A veces son materiales como fibra de vidrio, por ejemplo, que se usan en los refrigeradores y cosas por el estilo, que sirve para proteger, para que no escape el calor, para que el calor se mantenga adentro, ¿bien? Y se mantenga una temperatura determinada. Eso lleva cálculos, lleva análisis, es un proceso que requiere ingeniería, ¿bien? No es algo de llegar y poner algo y tapar un poquitico para que, como tú haces cuando te acuestas a dormir, ¿no? Realmente lleva cálculos muy serios, porque recuerda que en el espacio, cuando estás al sol, ¿bien? La cantidad de energía que recibes es enorme, y cuando estás a la sombra, la temperatura cae de inmediato a temperaturas extremadamente bajas. Entonces, es un proceso un poco complicado, ¿bien? O sea, eso requiere experiencia y requiere cálculos complicados, pero al final, sí, el astronauta que va a hacer la instalación de la manta a cubrir con aislamiento una superficie determinada, si se le escapa, ¿bien? Recuerden que los guantes de los astronautas son muy torpes, son guantes muy toscos, ¿bien? Entonces, a los astronautas todo el tiempo se les están escapando cosas, ¿bien? Es normal. Herramientas, mantas térmicas o cualquier otro tipo de artefacto que vayan a instalar, a veces se les escapa y no pueden hacer nada al respecto, ¿bien? Sale volando hasta que comienza a caer y se quema en la atmósfera terrestre, ¿bien? Bueno, la cosa es que estábamos hablando del asteroide que pasó cerca. Este es uno de los enlaces que pueden visitar de vez en cuando, el proyecto de telescopio virtual. Allí ellos hacen transmisiones de cosas interesantes. En este caso, ayer hicieron una transmisión en vivo. Bien, ok, Mesh, gracias. En vivo te transmiten el paso del asteroide, y cuando hay otro, pues lo transmiten también. Así que ya pueden anotarlo y es un recurso que van a tener a mano. Hoy les voy a dar otros recursos más que viene a continuación. Este es el proyecto de telescopio virtual. Bien, hay varios por ahí, hay muchos observatorios online. También aquí hablan de cómo unos astrónomos, y yo me lo perdí, pero bueno, para el próximo mes, para octubre, porque ya estamos en septiembre, para octubre, este cometa famoso interestelar, el 3I Atlas, ¿bien? Que viene de otra estrella, viene de fuera del sistema solar y es sumamente interesante para todos. Exactamente, Alfonso está poniendo el enlace ahí. Gracias, Alfonso. virtualtelescope.eu, ¿bien? En internet. Gracias, Alfonso. Agradecido. Bueno, la cosa es que este cometa interestelar es muy interesante para todos. Están ciertas personas por ahí diciendo que es una nave extraterrestre y todo eso. En realidad es un cometa, ¿bien? Lo importante es que viene de afuera. Y como dicen los astrónomos, es un pedazo de la casa de otra gente que pasa por aquí y te permite tener una idea de cómo es la casa de esa otra gente que tú no puedes visitar, ¿sí? Entonces, en este caso, les voy a dar el enlace también de un proyecto que se llama Sombra de los Científicos, en inglés. Shadow the Scientists, ¿ok? O sea, Sombra de Científicos. Y entonces, este proyecto ya sí puedes tener acceso a las cámaras de los observatorios profesionales. Gemini, el BLT, o sea, telescopios de los más grandes del planeta Tierra. Allí ellos ponen algunas de las transmisiones que se hacen, ¿bien? Shadow the Scientists, o sea, sombra de los científicos, más o menos, ¿no? O sea, o seguirla a los científicos, que sería la traducción correcta al español. Pero bueno, ellos allí ponen en su página, que se llama shadow.ucsc.edu, ¿bien? Y allí ponen cuáles serán las próximas transmisiones. Entonces, vale la pena ponerlas en el calendario y chequearlas, porque ahí ven cómo trabajan realmente los astrónomos en vivo. Bien, dentro de todos los recortes que se han hecho, y esta noticia es muy breve, bien, acaban de quitar, la Fundación Nacional de Ciencia acaba de terminar el financiamiento de un proyecto de inteligencia artificial de investigación meteorológica. ¿Sí? Y espero yo que no tenga que ver, este es de la Universidad de Oklahoma, estoy seguro que tiene que ver con los tornados, segurísimo. Le acaban de quitar el fondo y cerraron el proyecto. Miren por el camino por el cual vamos. ¿Bien? Bueno, dicen que, y esto tiene que ver con temas que he tocado en la charla los domingos.
pero también es importante traerlo aquí a este. Dicen que después de subir durante varias décadas, la expectación de vida alrededor de todo el planeta comienza a reducirse. Escuchen esto, ¿bien? Porque esto es sumamente importante, porque las personas no quieren creer. O sea, yo sé que hay personas que me siguen y escuchan las charlas de los domingos y todo este tipo de historias y mis opiniones al respecto. Pero este es un dato. Estos son datos científicos, datos estadísticos que están diciendo hay un cambio en la población mundial. ¿Sí? Y nos está diciendo que estamos llegando a un límite, si es que no llegamos ya y lo estamos pasando. Por ejemplo, China era el país que más población tenía. ¿Bien? Ya está, ¿qué le está pasando? Está cayendo eso. ¿Quién lo está pasando? La India. Y no va a durar mucho la India en ese punto. ¿Bien? Ahí está Alfonso dejando el otro enlace. Eres un caballo. Gracias. Muy agradecido. chado.ucsc.edu. Bien, gracias, Alfonso. Ahí están anótenlos y los pueden revisar y cuando quieran ser testigos de algún evento, pues nada más lo ponen en el calendario de su teléfono y se los recuerda y asisten en vivo a verlo. Bien. Bueno, resulta que los que han nacido después de 1939, ya han comenzado a ver un decaimiento. Escuchen esto, de la esperanza de vida. No es que se reduzca, escuchen esto, no es que Natalia, gracias por estar por acá. No es que se reduzca la esperanza de vida. Estamos hablando de que la aceleración en el incremento de la esperanza de vida de las personas se está reduciendo. O sea, las generaciones que nacieron antes de 1939 vieron un incremento y aquí están los datos. Es increíble. A ver si la encuentro en los números, porque a veces anoto tantas cosas que después no encuentro lo que estoy buscando. Dicen que en promedio, ¿bien? Todos los que nacieron de 1939 no van a llegar a tener estadísticas que indiquen como nosotros pudiéramos esperar, porque por ahí está el club de los 120 años, ¿verdad? Se hablaba de eso en una época y todo. Bueno, no vamos a llegar a tener estadísticas que digan que el promedio de vida puede llegar a 100 o más años. O sea, lo que nosotros esperábamos, aquellos comentarios tan deportivos y tan bonitos, diciendo que la esperanza de vida de la humanidad iba a seguir creciendo y que íbamos a llegar a vivir 120 años, eso no va a suceder. No va a suceder. ¿Bien? Dicen incluso la generación que nació en 1980, que se ha beneficiado de la cardiología más moderna, de la oncología más moderna, de los sistemas de cuidado por trauma, de automóviles más seguros y aviones más seguros. Bien, todo eso están quedándose cortos con respecto a las aspiraciones que existían. Entonces, dicen que la única esperanza que tenemos ahora para mantener ese nivel de aumento de duración de la vida humana es reducir la fuma, ¿bien? El tabaquismo, la bebida de alcohol, mantener más control sobre enfermedades crónicas como la presión alta, por ejemplo, que yo padezco de eso, estoy tomando pastillitas, la diabetes, la obesidad y esas cosas, ¿no? Y por supuesto incrementar la educación, que es importante. Pero lo increíble de esto es que normalmente nos dicen, porque nosotros queremos convencernos de que vamos a un futuro brillante. ¿Sí? La humanidad está llegando a un punto, como dice en este artículo, ha chocado con una pared. O sea, todo ese incremento de la vida, la duración de la vida humana está comenzando a frenarse poco a poco. ¿Sí? No es que se vaya a reducir la esperanza, ¿sí? Por ahora. No es que se vaya a reducir la esperanza de vida, sino que se está frenando el incremento de la esperanza de vida. ¿Eh? Por aquí había un dato, a ver si lo logro encontrar, porque yo quería dárselo. Aquí está. Para los que nacieron después de 1939, ¿sí? Dice que la ganancia de duración de vida ha sido de 1 a 3 meses por cada año de nacimiento después de 1939. O sea, cada año después de 1939, por cada año, o sea, una persona que nace, por ejemplo, en 1940, vivió
debiera vivir, tenía una esperanza de vida de 3 meses más que una que nació en 1939. ¿Bien? O sea, y antes de eso, la esperanza de vida se incrementaba en 6 meses. ¿Bien? Ahora se está incrementando en 3, en la mitad. Y eso es lo que se está hablando. O sea, que se está frenando el ritmo de incremento de la duración de vida de las personas. Eso nos está diciendo cosas importantes con respecto al futuro de la humanidad. Mecho, la noticia del mamut. Dice Zoraida que no le interesa vivir 120 años. El planteamiento es muy sencillo, ¿no? O sea, si vas a vivir 120 años y los últimos 20 te lo vas a pasar en una cama, no sé qué sentido tenga. Te lo vas a pasar enfermo, te lo vas a pasar sufriendo, te lo vas a pasar haciendo que otras personas tengan que atenderte porque tú vas a depender totalmente de los demás. No sé qué sentido tiene eso, ¿no? Si podemos rejuvenecernos, que yo no lo creo en el futuro, pero si logramos rejuvenecernos y vivir esos últimos 20 años, bien, porque eso sabe paso, o sea, yo estoy seguro, yo no pienso tener retiro. Como yo veo las cosas como van, yo creo que yo me voy a quedar sin retiro y sin Social Security. Ese es el camino por el que veo que van las cosas, ¿no? Y para eso, no sé qué sentido tiene vivir hasta los 100 años. Bueno, me he hecho la noticia del mamut. Dicen que han recuperado el ADN más antiguo de un host, ¿bien? De un huésped. ¿Bien? Y esto es de un mamut. De un mamut. Dicen que han analizado 483 especímenes de mamut. Yo no sabía que había tantos. Bueno, ADN microbial de 483 mamut. Bien. Y entonces 440 de ellos eran secuenciados por primera vez. Dentro de ellos había uno que tenía 1,1 millones de años de edad. O sea, de haber muerto, ¿no? En realidad. 1,1 millones de años de muerto, ¿no? Y entonces, por primera vez han logrado extraer. Ahora te comento. Sí, tienes razón, Zoraida. Han logrado extraer por primera vez ADN de los microbios que habitaban en ese mamut hace 1,1 millón de años de edad. Entonces, una de las cosas que han descubierto es que, dicho sea de paso, encontraron microbios en estos mamuts y aquí hay nombres que yo no conocía: Actinobacillus, Pasteurella, Streptococcus, muy conocido, y Espera, esto parece una pastilla. Erysipelotrix. ¿Sí? Entonces, dicen que algunos de estos microbios debieran haber sido patogénicos, o sea, patógenos. Pero dicen que en el caso, la Pasteurella, ¿bien? Una bacteria identificada con la Pasteurella, ¿bien? Dicen que está relacionada genéticamente con una que afecta actualmente a los elefantes africanos. Y entonces, los elefantes son descendientes directos, ¿no? Son primos cercanos de los mamuts. Así que entonces les ha permitido a estos científicos comparar el ADN de aquellas bacterias, de aquellos microbios que afectaban a los mamuts hace 1 millón de años con los elefantes, con los que afectan a los elefantes actuales. Entonces, es un resultado sumamente interesante y nos permite tener una idea de cómo han evolucionado los patógenos y los microbios a lo largo de 1 millón de años. Nos puede enseñar mucho sobre evolución. Bien, los humanos, nosotros, casi todos tenemos ADN de Neandertal. Y entonces aquí están diciendo que hay particularmente un grupo de genes. Dicen que normalmente las personas que viven fuera de África tienen un promedio del 2% de su ADN es Neandertal. O sea, yo no me he hecho la prueba genética, no pienso hacérmela tampoco, pero es probable que tenga un 2% de ADN de Neandertal dentro de mí. Ahora, ¿qué es lo que hablan aquí en este estudio? Que hay una enzima muscular que activa, que hace que los músculos trabajen cuando necesitamos, por ejemplo, huir de un peligro. ¿Sí? O sea, en el momento que tú tienes una reacción de estrés, que realmente necesita que los músculos trabajen a full, que trabajen completo, a profundidad, ¿sí? Hay una enzima muscular que se dedica a activar a los músculos en el momento que tú estás bajo una presión. ¿Sí? Entonces, dicen que estos genes que proceden de los neandertales, ¿sí? Hacen que esta
se llama, dicho sea de paso, esto se llama AMPD1. Esta enzima, AMPD1, es la que activa los músculos para que actúen con fuerza cuando lo necesitamos realmente, que necesitamos una respuesta rápida y energética. Bueno, en el caso del ADN que procede de los neandertales, la respuesta de esta enzima es más débil. Lo cual quiere decir que las personas que tienen una mayor influencia de esta enzima AMPD1 procedente de la genética de los neandertales no pueden ser campeones de carrera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, imagínense, o sea, la parte, ya sé los comentarios que vendrán por atrás, pero realmente hay una parte donde la genética define quiénes somos y qué podemos hacer. ¿Sí? Entonces, ellos están aclarando, ¿sí? O sea, realmente hay personas, si se esfuerza y se entrena lo suficiente, incluso teniendo esto, pudiera llegar a ser un campeón, ¿sí? Pero tiene menos posibilidades. Le va a ser más difícil, porque la parte de neandertal que hay en ti, si tiene esa enzima, te va a frenar, te va a limitar tu respuesta física, particularmente a la hora de realizar un esfuerzo grande, un esfuerzo de gran amplitud, que necesites realmente para, por ejemplo, hacer el sprint a la hora de terminar una carrera de 100 metros. ¿Sí? Entonces, no sé, yo veo ya a los corredores profesionales haciéndose pruebas de ADN para ver si tienen ADN de neandertal y si les afecta con respecto a su rendimiento deportivo. Bueno, vamos bien. Bueno, tengo hoy 2 o 3 artículos sobre cómo comienzan las cosas. Creo que ya mencioné uno antes, pero aquí hay uno sobre, aparece la posibilidad por primera vez de tener una idea de saber cómo comenzó la vida en la Tierra. ¿Sí? Y aquí no es nada de lo que nosotros nos imaginamos, una bacteria que hayan descubierto o un microorganismo, ¿no? Lo que han hecho es lograr reproducir un mecanismo que hace rato están tratando de reproducir los científicos, que era el mecanismo elemental de la fabricación de proteínas. ¿Sí? O sea, para fabricar proteínas, en el caso de nuestra biología moderna, ¿sí? El ADN codifica su información en un ARN que le llaman ARN mensajero, ¿sí? El ácido ribonucleico, ¿sí? Porque el ADN es desoxirribonucleico. Entonces, el ácido ribonucleico, ARN, que le llaman mensajero, transfiere la información del ADN, que está en el núcleo de la célula, y se usa esa información del ARN mensajero para codificar aminoácidos para crear proteínas. ¿Sí? Bueno, la cosa es que este grupo de científicos ha logrado lo que se piensa que sería el primer paso para el surgimiento de esta transferencia de información aquí en la Tierra, a la hora de surgir la vida. ¿Sí? Entonces, ellos lo que han logrado es un mecanismo que funciona a temperatura ambiente de forma natural, ¿sí? No forzado, no en un laboratorio con ciertas condiciones de temperatura y presión y de cierta cantidad de rayos ultravioleta y todo eso, ¿sí? Sino que han logrado reproducirlo a temperatura ambiente y en condiciones naturales para que este ARN logre conectarse con aminoácidos, ¿bien? Y poder transferir información. Entonces, ellos piensan que este pudiera ser la primera vez que estamos comenzando a entender cómo es que pudieran haber funcionado los mecanismos que dieron como resultado al surgimiento de la vida en la Tierra. Este es un mecanismo fundamental. O sea, la transferencia de información entre el ARN y su conexión con los aminoácidos para crear proteínas que son importantísimas para cualquier ser vivo. Entonces, esta es una gran noticia. Nos estamos acercando, cosa que yo pensé que nunca iba a ser posible, ¿sí? A entender la posibilidad de cómo surgió la vida en la Tierra. ¿Sí? Que dicho sea de paso, o sea, una cosa es cómo haya surgido la vida aquí y otra cosa es la posibilidad de que haya venido desde afuera, ¿no? Que ya eso, este es harina de otro costal. Bueno, para las mujeres, esto es para todos, pero para las mujeres, que son mamás particularmente o que lo quieran ser, pero esta noticia es sumamente curiosa. No sé si decir es inesperada, pero están apareciendo cosas sobre el intestino, que recuerden que el intestino es parte de nuestro cerebro, ¿no? Ahora pensamos ya el intestino es como nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Bueno, la cosa es que los gérmenes que están
en las mujeres. Los gérmenes que están en las mujeres pueden influenciar el desarrollo del cerebro de su bebé. Ahora, ¿cómo es esto? Aquí voy a explicarles cómo hicieron el experimento, ¿no? Crearon unos ratones en un ambiente, criaron unos ratones, ¿bien? En un ambiente donde no había gérmenes ninguno, donde no había microbios, donde no había bacterias. Y entonces, cuando los sacan al mundo, a estos ratoncitos, ¿bien? Y los ponen con una mamá, ¿bien? Esa mamá le transfiere sus bacterias y sus gérmenes de inmediato. ¿Bien? La colonización es inmediata. Entonces, han detectado estos investigadores que esos ratoncitos que adquirieron los gérmenes después de haber nacido, ¿bien? O sea, después de estar ya en el mundo, se les incorpora a una familia y ahí adquieren sus gérmenes. Esos ratoncitos no logran un completo desarrollo de su cerebro. No quiere decir que no caminen, que queden anormales, sino que tienen menor número de neuronas en su cerebro. Escuchen esto, porque esto es increíble. Bien, estos investigadores han analizado lo que llaman el núcleo paraventricular, una región del hipotálamo en el cerebro. Bien. Bueno, la cosa es que ellos lo que están planteando, y esto es algo que yo no sabía o que se había leído, no me acordaba, lo había olvidado. ¿Bien? Nosotros adquirimos nuestra flora microbial y nuestros gérmenes en el momento que nacemos. ¿Bien? Pero, o sea, ya tenemos una parte que viene por la parte sanguínea, ¿no? O sea, cuando estamos en la placenta. Pero dicen ellos que la parte más importante de nuestra adquisición de los gérmenes es cuando pasamos por el útero, ¿no? Para decirlo ya, por el útero y la vagina en el momento que nacemos de la mujer. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo ellos es que evidentemente la flora intestinal de la mujer y los gérmenes que tenga ella adentro nos ayudan a desarrollar el cerebro, nos ayudan a tener, vamos a decir, la inteligencia que debemos tener. Entonces, aquellos que quieran leer este artículo, porque es bastante largo y complejo, ¿sí? Con gusto yo se los envío. ¿Sí? Pero yo sé que todo el mundo piensa porque estamos acostumbrados a ver la propaganda, ¿no? O sea, esto mata todas las bacterias y este limpiador acaba con los gérmenes. Los gérmenes son necesarios. Las bacterias son necesarias. Exactamente, Mecho acaba de hacer una pregunta muy importante y no la recordaba. Mecho pregunta, ¿qué pasa con los que nacen por cesárea? Y es lo que están planteando estos investigadores, que los que nacen por cesárea no adquieren los gérmenes que se adquieren los que nacen por nacimiento natural. Por lo tanto, dicen ellos, escuchen esto, dicen ellos que parte de los comportamientos sociales de ciertas personas, exactamente, Alfonso, ahí le haces la pregunta también, aquellos ciertos tipos de comportamiento antisocial que estamos viendo en la sociedad actual pudieran ser consecuencia de los nacimientos por cesárea. Y esto, bueno, el que quiera leerlo con gusto yo le envío el enlace, ¿no? El artículo se llama los gérmenes de tu mamá pudieran influenciar el desarrollo de tu cerebro. Así se llama el artículo. Es en inglés, ¿no? Pero esa es la base de todo. O sea, el resultado de eso es precisamente, y estaba olvidando ese punto, gracias por preguntarme, Mecho y Alfonso, que los que nacen por cesárea no adquieren, ¿bien? Y particularmente Zoraida, ahí pone el punto, ¿no? Aquellos fetos que se forman en un tubo de ensayo. Bueno, generalmente los que se forman en un tubo de ensayo no se forman, ¿no? Sino que son, ¿cómo se llaman? Fertilizados, es la palabra. Bien, una cosa es fertilizar y el resto del proceso es dentro de la placenta, normal. Y ahí el momento del nacimiento es el importante, según dicen esta gente, ¿no? O sea, una parte de los microorganismos se adquieren a través de la placenta, pero hay una parte importante de conexión. Dice Natalia que ella nació por cesárea y que ahora lo entiende todo. No te asustes, no tengas pena por eso. Pero realmente estamos averiguando cosas que yo les digo así, me asustan, ¿no? Porque estamos tendiendo, porque en este país se usa la cesárea. ¿Sí? O sea, es un negocio. La cesárea no solamente a veces puede ser un procedimiento necesario para salvar a la mamá y al bebé, sino que también es un negocio.
¿sí? Se usa porque sí, porque es más fácil, es más rápido y porque incluso hay mujeres que lo hacen porque dicen, bueno, no quiero tener dolor al parir, ¿no? Entonces puedes estarle quitando a tu bebé cierto nivel de desarrollo cerebral. ¿Sí? Bueno, continuamos. Mecho, otra sobre las mujeres. ¿Sí? Hoy tengo, yo no sé cómo me salieron tantas noticias de esta, pero las encontré. Niveles de omega 3 pudieran explicar el riesgo de Alzheimer en las mujeres. Yo no sabía esto. Miren que yo he leído artículos sobre esto, ¿no? Yo hablo de esto casi todos los programas de los miércoles, sobre Alzheimer. Bueno, yo no sabía que las mujeres parecen más de Alzheimer que los hombres. Entonces, dicen que comparado con los hombres, las mujeres típicamente tienen mayores niveles de ácidos grasos omega 3. Las mujeres tienen normalmente mayores niveles de omega 3. Pero dicen que en las mujeres que tienen Alzheimer, ¿bien?, tienen una escasez de omega 3. Las que tienen Alzheimer. ¿Bien? Entonces, dicen que en el caso de los hombres, esa diferencia no se manifiesta. O sea, esa escasez en los hombres que tienen Alzheimer no tienen esa escasez de omega 3. O sea, hay una diferencia de género allí que es rara, pero está en la estadística. Bien. Bueno, no sé, Mecho, dice que son más longevas, sí, es cierto, pero aquí lo que están diciendo es que hay una causa real, ¿no? No solo por la duración de la vida, sino que hay un déficit de los omega 3 en las mujeres que padecen Alzheimer, que dicho sea de paso, son más que los hombres. ¿Bien? Entonces dicen que aquí hay una comisión, un estudio que dicen que encontraron que un 7% estiman que un 7% del riesgo de Alzheimer es atribuido a lo que llaman las lipoproteínas de baja densidad, que son las que llevan el colesterol y los ácidos grasos alrededor de todo el cuerpo humano. Estoy leyendo aquí porque yo de esto no sé mucho, ¿no? Entonces, dicen que las mujeres padecen el doble de Alzheimer que los hombres. O sea, las cifras. Las mujeres tienen el doble de incidencia de Alzheimer que los hombres. Y son las que tienen, en estos casos, las que tienen Alzheimer, tienen esta reducción o esta caída importante de los niveles de omega 3 dentro de su cuerpo. A los hombres no le pasa. ¿Sí? O sea, hay algún factor ahí que está influyendo. Ellos no están claros, pero lo que están sugiriendo a las mujeres es que tomen omega 3, que consuman omega 3 a través de pescado, de peces, de pescado, o de estas pastillitas que están por allí, por todos lados. Bien, para los hombres no es tan importante. O sea, no puede ser importante para otras cosas, pero con respecto a prevenir el riesgo de adquirir Alzheimer, para las mujeres es importante consumir omega 3. Así que ya lo saben, ¿no? Comiencen ya a estas alturas, comiencen temprano. Bien, si ya tienen el consejo, eso no hace daño, ¿verdad? Bueno, ya saben. Bueno, estamos entrando en la parte final. Hoy no sé si dure hora y media o 2 horas, porque estoy adelantado, pero voy con las noticias de inteligencia artificial. Una mujer que padecía problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿bien? En lugar de acudir al psicólogo, y aquí tenemos que analizar 2 o 3 cosas. En lugar de ir al psicólogo, se buscó un psicólogo o un psiquiatra de inteligencia artificial, lo que llaman un chatbot. ¿Bien? Estas inteligencias artificiales con las que tú puedes conversar. ¿Bien? Un terapista de inteligencia artificial. En inglés le llaman un AI therapist. ¿Bien? Entonces, la idea, bueno, era que le resolviera los problemas, porque los terapistas están para eso, ¿verdad, Mecho? Y verdad, los psicólogos que estén aquí, todos los psicólogos, porque hay varios, hay más de 2 o 3. Bueno, la cosa es que esta mujer que tenía 29 años de edad, Sophie se llamaba, ¿sí? Dicen que tenía problemas hormonales, tenía problemas emocionales, y entonces comenzó a hacer sesiones de terapia con un chatbot de inteligencia artificial. Este chatbot de inteligencia artificial se llamaba Harry. Miren, les digo una cosa. Cuando usted le pone nombre a cualquier cosa, ya sea un animal, una computadora, un auto,
Bien, porque las personas le ponen nombre a sus automóviles. Hay quien le pone nombre a su automóvil. O a lo que sea. Bien, al teléfono, a lo que sea. Bien, usted lo está personificando, le está dando ciertas características que normalmente no tiene. ¿Verdad? Bueno, le ponen el nombre a este chatbot Harry. ¿Bien? Entonces, estuvo una temporada, todo un invierno, dándose terapia ella misma con este chatbot. ¿Bien? Entonces, la madre, y este es un artículo que está en el New York Times, lo pueden buscar, ¿no? Sophie se llamaba la muchacha, 29 años de edad. Bueno, la muchacha terminó suicidándose. O sea, este terapista de inteligencia artificial no logró evitar que ella se suicidara. ¿Qué es lo que están planteando en este artículo? Bien, que en primer lugar, la inteligencia artificial, estos chateadores de inteligencia artificial, tú no le importas a ellos. No son seres humanos. No tienen ética, no tienen moral, no tienen empatía siquiera. La inteligencia artificial, y es algo que tenemos que entender a estas alturas, porque para el futuro viene peor. La inteligencia artificial es un gran negocio. La inteligencia artificial nos puede ayudar, como dijimos en las noticias anteriores al inicio, a resolver algunos problemas médicos, quizás encontrar la cura del cáncer. O otras cosas. Pero con respecto a problemas psicológicos, psiquiátricos o de otro tipo, incluyendo la pérdida de nuestro trabajo por culpa de una inteligencia artificial que lo haga más barato, bien, a la inteligencia artificial le va a importar tres pepinos porque no tiene sentimientos. Detrás de la inteligencia artificial, lo que hay, simple y llanamente, es un gran negocio. Y dicho sea de paso, no es ni siquiera un negocio. Escuchen esto. Porque aquí tengo 2 o 3 artículos donde voy a explicar un poco esto, pero ya se los voy a decir. La inteligencia artificial actualmente no es un negocio. La inteligencia artificial es parte de un sistema de especulación, incluyendo la bolsa de valores. ¿Sí? La inteligencia artificial actualmente no genera dinero. La inteligencia artificial no produce ganancias para estas compañías. Son pérdidas. Entrenar cualquiera de estos sistemas de inteligencia artificial puede costar $1 billón, $1.000 millones, 300 millones de dólares. Todo eso son pérdidas. ¿Para qué? Para que al final una persona como yo o cualquiera de ustedes se siente en un teclado y le pida una cancioncita, un poema o que le haga una tarea para presentarla en la escuela mañana. O para que un abogado, sí, puede ser, un colegio de abogados, tengan un abogado virtual con le haga los resúmenes de una ley determinada o analice un caso, todo eso. Pero eso no le da negocio, no le da ganancias a la compañía de inteligencia artificial. ¿Bien? Las ganancias de la compañía de inteligencia artificial están en la bolsa de valores. Y el dinero que ellos ganan en la bolsa de valores depende del valor que nosotros le demos a su compañía. Entonces, nos está insertando la necesidad de usar la inteligencia artificial porque les conviene a las compañías de inteligencia artificial, no porque nos convenga a nosotros. Porque una de las cosas primeras que está haciendo, porque no lo va a hacer en el futuro, ya lo está haciendo, la inteligencia artificial, es quitarnos nuestro trabajo. ¿Bien? Lo próximo que va a ser insertar la inteligencia artificial en los robots que nos van a matar en una guerra. En los aviones caza que van a volar sin piloto. En los drones que ya se están usando en la guerra de Ucrania. O en otros lugares. ¿Bien? Entonces, Yurian me comenta, buenas noches, no te había visto, que cada vez escucha de más gente que se suma a la versión paga de ChatGPT. Sí, esa es una entrada de dinero para ellos. Pero no es lo que los mantiene en negocio. Busca los números. ¿Bien? El entrenamiento, no solo el entrenamiento, porque hemos hablado aquí también, un poquitico más atrás, de lo que cuesta, ¿bien?, crear los centros de cálculo, los data centers, como le llaman, esos edificios enormes que van a tener, algunos de ellos, el tamaño de Manhattan, ¿bien?, y que van a consumir el doble de electricidad de Manhattan. Eso no se paga con una suscripción. Bien, recuerden que, por ejemplo, nosotros pudimos habernos quitado el problema que tenemos actualmente de la falta de privacidad que hay en Internet. O sea, cuando tú
te suscribes a un servicio de email, de correo electrónico, que es gratis. ¿Bien? Es gratis porque cogen tus datos y se los venden a alguien. Alguien hizo un cálculo hace muchos años atrás, ¿sí?, de que si nosotros hubiéramos pagado $13 al año, no hubiéramos tenido que depender de ese mecanismo y por lo tanto no hubiéramos perdido nuestra privacidad. Es así de sencillo. O sea, como nosotros no queríamos pagar $13 al año, pues terminamos perdiendo la privacidad. Y algo similar está ocurriendo ahora. ¿Bien? Pero como dije al inicio, también esos centros de cálculo están siendo pagados por nosotros al menos en la mitad a la hora de construirlo. Y después viene el alza de la tarifa eléctrica y el alza del precio del agua y la contaminación en los alrededores y un montón de problemas que todo eso vienen para nosotros. ¿Bien? Y al final, todos esos centros de cálculo están beneficiando a una compañía y particularmente, como dije en el primer punto que toqué hoy, a los CEOs y esa gente que están ahí arriba haciendo muchísimo billete con eso. Bien, o sea, tú no necesitas un artista, y ayer estaba viendo un material de 60 minutos donde un artista y un escritor estaban quejándose de que la inteligencia artificial, las compañías de inteligencia artificial han usado todos sus libros, todas sus canciones, todos sus discos para entrenar a la inteligencia artificial sin pedirles permiso, sin pagarles por nada. ¿Bien? Y ya todo ese material estaba allí. Está allí. Ya no lo pueden sacar de la base de datos que tiene la inteligencia artificial. Le han robado lo que han producido en toda su vida y la experiencia de toda su vida para producir algo que entonces llega a una persona como yo que les pago, no sé, $10 al mes, $5 al mes, $2 al mes o de gratis para hacer una canción que se parezca a la canción que hizo ese artista y que obviamente no le va a dar dinero a ella. Y yo la voy a poner por allí y le va a restar público y le va a restar posibilidades de trabajo. ¿Sí? Entonces, y por supuesto, la posibilidad de ganar dinero para mantenerse, para mantener su casa, sus hijos, su vida o lo que sea. ¿Sí? El problema está que en este caso, y ya hemos hablado aquí varios de estos casos, donde personas que se han suicidado por su interacción con la inteligencia artificial. ¿Verdad? No hace mucho hablamos de muchachitos que cuando la mamá, el muchachito se suicidó, el adolescente se suicidó, y cuando su mamá entró a revisar sus conversaciones con la inteligencia artificial, estaba casi que teniendo sexo virtual con un robot, que ni siquiera es un robot material, es una inteligencia artificial, es un chatbot, es un modelo largo de lenguaje. Estaba teniendo sexo con ella, y por supuesto, ¿dónde va a terminar eso? En Japón, la gente se está casando con dibujos animados. No sé si lo saben. Se están matrimonio con una muñequita de dibujos animados, que ni siquiera es un muñeco real. ¿Ven? Exactamente, Julia. La inteligencia artificial, por supuesto, como todas las tecnologías, tiene doble filo. ¿Bien? Nos ayuda en algunas cosas, pero en este caso, ¿bien? Porque normalmente la tecnología nos ayuda en unas cosas y nos perjudica en otras. Yo, mi opinión personal, la inteligencia artificial nos va a ayudar en 2 o 3 cositas, pero nos va a perjudicar en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Se los digo así. Porque una cosa es, bueno, que te salve la vida si estás enfermo de cáncer. Ok, muy importante. Pero las personas como yo, como cualquiera de ustedes que están normalmente en su vida, si se quedan sin trabajo dentro de 2 meses por culpa de la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Se los digo así, ¿a dónde van a acudir? Porque todo el entrenamiento, hay muchachos que están dejando las carreras. ¿Bien? Dice Gillard que es un experimento social. Es peor que eso, porque no es un experimento, es la vida real. ¿Bien? Hay muchachos que no están terminando su carrera ya en las universidades porque saben que cuando terminen dentro de 2, 3, 4 años, ya la carrera que están estudiando va a estar en manos de la inteligencia artificial. No van a tener trabajo. Bien, bueno, regresando al caso de esta muchacha, Sofía, 29 años, usó un terapista de inteligencia artificial y terminó suicidándose. ¿Por qué? La inteligencia artificial está diseñada, entre otras cosas, para que no les hagan reclamaciones legales. Todo eso ustedes lo saben. ¿Bien?
están diseñadas para mantener a las personas enganchadas. ¿Bien? O sea, no para darte solución a los problemas generalmente, sino para mantenerte usando ese programa para que estés en contacto con él. Y eso lo aprendimos con las redes sociales, con Facebook, con YouTube. Bien, las redes sociales funcionan así. Facebook no gana nada con lo que yo estoy haciendo ahora, ¿verdad? Pero el hecho de que estemos aquí todos nosotros, le estamos dando a Facebook la razón para decir en la bolsa que hay muchísimas personas usándolo. Y ese es el valor de Facebook. ¿Sí? Nosotros no estamos dándole dinero. Yo no estoy pagando nada por esto que estoy haciendo. Y ustedes no están pagando nada por verla. Es nuestra presencia aquí lo que le da valor a la compañía. En la inteligencia artificial es lo mismo. ¿Bien? Entonces, la inteligencia artificial, un chatbot que sea terapista, no necesita seguro. Esa muchacha se suicidó. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Vamos a suponer que la madre decide ponerle un caso legal, una reclamación legal a la inteligencia artificial, a la compañía de inteligencia artificial. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Quién va a ganar? ¿El abogado de ella o todo el equipo de abogados con todo el dinero y toda la influencia que hay por parte de una compañía que se supone que tenga, no sé, 1 billón, 2 billones, 3 billones de valoración monetaria? Manila, bienvenido, buenas noches. Bueno, yo quería mencionarles esto para entrar en el tema de la inteligencia artificial, porque hay un video que es del DW, que es una televisora alemana. Bien, dicen, la industria de la inteligencia artificial nos está dejando promesas vacías. Yo no voy a mencionarle todo lo que dice en el video, pero por ahí entra la cosa. ¿Bien? Esas promesas, ¿bien?, de que va a haber, dicho sea de paso, todavía la discusión de si vamos a llegar. He estado buscando mucho en estos últimos días sobre eso, sobre si vamos a llegar a la inteligencia artificial de propósito general. ¿Recuerdan eso lo que significaba? AGI, Artificial General Intelligence, ¿verdad? Bueno, la discusión sobre si vamos a llegar a ese punto o no todavía está por ahí como una nebulosa. Pero el último artículo que les traigo hoy, la última noticia, eriza los pelos respecto a eso. Vamos con la primera. ¿Por qué la inteligencia artificial nos asusta tanto? ¿Bien? Entonces, quizás uno de los primeros sustos que nos dio, y para aquellos que no la han visto, sobre todo yo le aconsejo que la lean. Es una novela que se llama 2001 o una odisea espacial. Está la película, que hecho sea de paso, el final de la película se cortó por falta de presupuesto y hay toda una historia allí. ¿Bien? Pero el libro vale la pena leerlo. Yo lo he leído varias veces. ¿Bien? 2001 o una odisea espacial. Allí hay una computadora que tenía inteligencia artificial y eso fue la película es de 1968. ¿Bien? La inteligencia artificial comienza a matar a los astronautas que iban en el viaje. ¿Por qué? Porque ponían en peligro su misión. La misión que le habían dado sus dueños, sus jefes. ¿Quiénes son sus dueños y sus jefes? Los dueños de la compañía. Los CEOs. Ese mismo CEO que les puse en la primera noticia de hoy, que le quitó la gorrita al muchachito, a pesar de los millones que gana. ¿Sí? Esas son las personas que están al frente de esas compañías. Entonces, hay dos posibilidades en la cual la inteligencia artificial puede dañarnos. ¿Sí? Y eso es el punto más importante con respecto a este tema. Una es en la cual la inteligencia artificial termine matando a la humanidad, aniquilando a la humanidad. Bien, que aquí les voy a poner una pregunta que sale de la boca de lo que dijo Elon Musk en cierto momento y que han dicho los otros CEOs de las compañías de inteligencia artificial. Bien. Está el miedo por parte de todos de que la inteligencia artificial pueda aniquilar a la humanidad. Bien, porque obviamente, al igual que nosotros hacemos con las hormiguitas, cuando hay un hormiguero en el terreno donde vas a construir tu casa, nadie se preocupa por las hormigas, ¿verdad? Le pasan con la bulldozer por arriba y construyes tu casa. Para la inteligencia artificial, realmente que esté por encima de nosotros, lo que se llama la superinteligencia, nosotros vamos a ser igualitos que las hormigas. Ese es uno de los temores. El otro es que personas como nosotros y como ustedes, pero con una mente podrida, se les ocurre usar la inteligencia artificial para hacer daño.
¿Sí? Eso ya está en camino. Eso ya está sucediendo. Como bien mencionó Yurian, están las llamadas automáticas de inteligencia artificial para estafar a las personas y venderles cosas y, bueno, y sacarles el billete, ¿no? Todo eso está sucediendo ya. Pero realmente el camino por el que vamos con la inteligencia artificial no está muy claro. Lo único claro que hay es que no vamos por buen camino. Bien, el otro artículo, la pregunta que lo inicia es, la inteligencia, uno de los costos de la inteligencia artificial pudiera ser que nosotros perdamos la habilidad de ser nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es lo que explican ellos aquí? ¿Sí? Cuando ocurrió la revolución industrial, ¿qué pasó? Que muchas personas perdieron los trabajos, ¿verdad? O sea, todos aquellos que trabajaban en labores manuales, ¿sí? Con manualidades. Se hacían, no sé, una fábrica de zapatos, se hacían a mano. Bueno, se creó una fábrica de zapatos donde todos los zapatos salían muy buenos, pero todos igualitos, ¿verdad? Y entonces, aquellos que quedaron haciendo zapatos, aquellos zapateros que quedaron trabajando a mano, bueno, quedó un número pequeño, quedaron los mejores, los que tuvieron más suerte y que tenían la posibilidad de fabricar zapatos de mejor calidad o a pedidos exclusivos por parte de los ricos, por ejemplo. Nosotros estamos en ese momento ahora. Estamos entrando en esta revolución industrial que viene con la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, lo que están preguntando en este artículo, y piénsenlo, porque realmente vale la pena, no se acuesten pensando en esto, esperen a mañana, porque si no, no van a dormir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder con nosotros cuando cualquier cosa creativa que podamos hacer va a pasar a manos de la inteligencia artificial? ¿Bien? O sea, la inteligencia artificial, ¿cómo es que funciona? La inteligencia artificial revisa Internet y toma los datos, toma las grabaciones de voz, las canciones, las películas, los videos, las imágenes, lo que sea. ¿Bien? Se los aprende de memoria, entre comillas, y a partir de allí crea cosas a partir de los datos que obtuvo, que fueron generados originalmente por nosotros, con nuestra creatividad. ¿Sí? Cuando, dicho sea de paso, dentro de las cosas de los experimentos que salen en este artículo, dicen, las personas que usan la inteligencia artificial, ¿sí?, terminan siendo un poco más creativas que las que no la usan. Esa es una buena noticia, entre comillas. ¿Sí? Pero al final, lo que están obteniendo todos aquellos que usan la inteligencia artificial son datos regurgitados de alguien que tuvo un momento creativo. La inteligencia artificial lo que hace es tomar, así como cuando tú creas, por ejemplo, cemento, ¿no? Tú tomas arena, cemento y agua y creas una mezcla. Eso es lo que hace la inteligencia artificial hasta ahora. ¿Bien? A excepción de lo que les voy a decir en la última noticia que tengo hoy. ¿Bien? Entonces, dicen aquí en este artículo, el problema principal que tenemos no es un reto tecnológico, es un reto cultural. ¿Bien? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a poder preservar nuestra creatividad cuando tenemos algo que es creativo? Porque la inteligencia artificial es creativa, entre comillas, pero es mediocre. La inteligencia artificial no puede crear algo mejor que lo que ha hecho el mejor artista o el mejor cantante o el mejor escritor. Porque ella se ha entrenado con eso y depende del entrenamiento leyendo o viendo o analizando lo que han hecho los mejores artistas, los mejores escritores. Pero más que eso, no puede crearlo porque la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, no es creativa. No es súper inteligente. No tiene capacidad creativa por encima de la humana. No la tiene. No es creativa. ¿Bien? Entonces está regurgitando, como ya les dije, lo que ha captado de la humanidad. Entonces, hasta ahora, y eso yo siempre lo he dicho, una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es la creatividad. Pero viene una inundación de contenido sintético, que no es que sea creativo, es que simple y llanamente, bueno, tú vas a buscar algo, le pides a la inteligencia artificial que te haga una canción, como lo pedí yo hace un tiempo, sobre una gatita, que diga, mi gatita es muy bonita, y hizo una canción que está genial,
Bien, yo no la pude ir completa porque no estaba suscrito, pero sí te deja oír la primera parte y ahí la tiene mi hermana y se la pone a los gatitos y todos los gatitos escuchen la canción porque la canción está genial. ¿Bien? Pero lo que no se da cuenta uno es que esa música y esa letra salió de alguien que la hizo anteriormente. ¿Sí? Eso no fue creado por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tomó todo ese caleidoscopio de comportamientos humanos y de creaciones humanas y lo fundió y lo mezcló y lo cambió un poquitico y te da un resultado que sí, es bonito, te resulta bonito, pero está a costo de todos los demás que han creado lo que sirvió para entrenar la inteligencia artificial. Bien, eso no podemos perderlo de vista. Entonces, vamos a entrar en la parte final. Hay escritores, aquí hay un artículo particularmente muy interesante donde el título es un poco largo, ¿bien? Pero te dice, en lo fundamental te dice, no te creas lo que te están haciendo creer. ¿Bien? La inteligencia artificial, en el mejor de los casos, es tonta. Y aquí yo he tocado otras veces ese tema de la inteligencia artificial actual, por lo menos la que tenemos ahora, no es una inteligencia artificial, es un modelo largo de lenguaje. ¿Bien? Dicho sea de paso, nos sirve para hacer muchas cosas, ¿bien? Incluyendo, se está usando para manejar aviones de guerra, para pilotear aviones de guerra, o para manejar drones que llevan un explosivo para matar a un soldado ruso en Ucrania. ¿Bien? Pero a la misma vez, nos está dejando sin trabajo. Y nos están haciendo creer que es lo mejor, que es el futuro, que es la única vía que hay para avanzar un paso más en desarrollo tecnológico de la sociedad. También hoy dijimos los costos que está generando crear los centros de cálculo y el punto al cual vamos a llegar no solo con la elevación de la tarifa eléctrica y los costos de la electricidad, que estamos teniendo que crear ya generadores eléctricos solamente para alimentar estos servidores porque consumen mucha electricidad, sino el consumo de agua, que dicho sea de paso, yo hice un TikTok sobre este tema y alguien me puso, bueno, pero si lo que usan el agua es para enfriar los servidores, después la sueltan y ya, el agua no se consume. No, eso no es correcto. ¿Sí? El agua que usan los servidores de inteligencia artificial se desperdicia, se pierde por dos cosas. Una es porque se le agregan químicos y sí, se contamina, ¿sí? Y la otra es que el método más eficiente para enfriar los servidores es por el método evaporativo. El agua que se usa se evapora, se transforma en vapor. ¿Bien? Por lo tanto, deja de ser agua líquida que podamos usar. Están consumiendo el agua de un río, de un embalse, están vaciando el embalse, están vaciando el agua que está en el río, la están poniendo en la atmósfera, después llueve en otro lado. Ah, magnífico. Pero ya deja de ser el agua que había en el lago. Tú no lo vas a poder usar. O sea, nosotros como seres humanos nos cuesta a veces trabajo entender cómo es que la tecnología y la industria, o sea, las compañías, funcionan de una forma que nos engañan, que nos hace pensar, bueno, si no contaminan el agua no hay problema. Desaparecen el agua, la transforman en vapor. Esa agua tú no la vas a poder usar. Te están perjudicando. ¿Bien? Bueno, dentro de todas las cosas que dice este artículo, está la famosa inteligencia artificial de propósito general que ya les mencioné. ¿Bien? Después de esa es la que se supone que nos va a dejar sin trabajo. ¿Bien? Después de esa viene la superinteligencia, que es la que puede que nos deje sin vida, ¿verdad? Bueno, vamos a los dos artículos finales. Uno es con los millonarios, los CEOs de las compañías, porque este es un artículo de la revista Fortune, ¿bien? Fortune. Bueno, la cosa es que ellos están poniendo 4 multimillonarios como ejemplo. ¿Bien? Dicen, para aquellos que están muy preocupados, escuchen cómo nos lavan el cerebro. Para aquellos que están muy preocupados porque la inteligencia artificial lo vaya a dejar sin carrera y sin trabajo, no tienen que preocuparse, porque los millonarios están trabajando, escuchen esto, para crear industrias en el espacio y allí los salarios van a ser enormes. Bien, no se los estoy diciendo yo, pueden leer el artículo. Es increíble la forma en que nos están engañando.
Bien, los millonarios que están yendo al espacio no lo están haciendo para pagarte un salario a ti ni para conseguirte un trabajo de arriba. Lo están haciendo para ganar más dinero, simple y llanamente. Bien, y más poder, dicho sea de paso. O sea, el primer ejemplo que ellos ponen es Sam Altman, el señor que está al frente, el CEO de OpenAI, el ChatGPT. ¿Bien? Dice él que los estudiantes que de la clase del 2035, dentro de 10 años, van a estar explorando el sistema solar. Escuchen esto. Dicen que van a estar tan entretenidos y van a recibir salarios tan altos y van a estar tan contentos con el trabajo que están haciendo fuera de la Tierra, que van a pensar qué pobre gente se han quedado ahí abajo, incluyendo los CEOs de OpenAI y Elon Musk y Jeff Bezos, que están aburridos allá en la Tierra. Eso es lo que está diciendo este artículo. ¿Bien? En el caso de Elon Musk, él quiere enviar humanos a Marte para el 2028. Supuestamente. Yo lo dudo muchísimo, se los digo así. ¿Bien? Lo dudo muchísimo. Él va a enviar las naves, pero poner humanos en Marte, eso es otra historia. ¿Bien? Dice él que él quiere morir en Marte. Eso dijo en el 2013. Les digo una cosa. Ese no va a morir en Marte, porque no es bobo. ¿Bien? Jeff Bezos está enviando estos cohetes con turistas al espacio. ¿Bien? Al espacio, entre comillas, porque lo que hacen es pasar la línea de Kármán. ¿Bien? Dicho sea de paso. Aquí ponen Jeff Bezos es el típico personaje que creó un negocito en su garaje y ahora tiene todo un imperio de 250 billones de dólares. Eso no es cierto. Él empezó con su negocito en el garaje, vendiendo libritos online. Pero él estuvo a punto de quebrar. ¿Saben por qué Jeff Bezos no quebró? Porque sus padres le dieron $250,000. Que ahora es la mitad de lo que cuesta una casa. Pero en aquel momento eran varios millones. Era el equivalente a varios millones. Bien, si no hubiera tenido el dinerito de sus papás, ese no hubiera llegado a ningún lado. Bien, porque esa historia de que con esfuerzo y trabajo tú llegas adelante. No, miren, aquí estamos todo el mundo y hay muchísima gente que conozco luchando, tratando de ganarse la lotería, ¿verdad? Bueno, Jeff Bezos está enviando gente hasta ahí y calificando a los astronautas. Entonces, él tiene una compañía que se llama Blue Origins y él quiere mandar gente a trabajar en el espacio también. ¿Eh? Y está con la misma onda, diciendo, los que vayan al espacio, o sea, los que se queden sin trabajo aquí, producto de la inteligencia artificial, que estamos creando gente como nosotros, van a tener el privilegio, los vamos a mandar al espacio a trabajar y ahí van a ganar grandes salarios. ¿Le suena eso un poco raro? ¿No le suena eso un poco raro? Y ellos se van a quedar aquí. Porque les digo una cosa, Elon Musk dice que quiere irse a Marte. Yo no voy a ver eso. Se los digo así. Ese no se va a ir a ningún lado. ¿Bien? A menos que esté totalmente loco, que llegue a un caso psiquiátrico. ¿Bien? Bueno, vamos al último artículo, porque este es el que realmente preocupa. Científicos que investigan la inteligencia artificial dicen que han descubierto el momento del bombillo encendido de los modelos largos de lenguaje. Esta es la traducción directa al español que les hago de este artículo, que está en inglés. ¿Bien? Están investigando estos científicos el ChatGPT. ¿Bien? Yurian dice que eso es manipulación. Claro que sí. Bueno, todos estamos manipulados de una forma o de otra, ¿no? Pero la sociedad humana funciona manipulando, siendo manipulada por un grupito de gente. Eso ha sido toda la historia de la civilización humana. En todos los puntos. Ideología, religión, militar, política, por todas partes. Bueno, la cosa es que estos investigadores, estos científicos de inteligencia artificial, han estado analizando el ChatGPT. Porque hasta el momento actual es un gran misterio cómo es que funciona la inteligencia artificial. O sea, nosotros sabemos los datos que les damos a la inteligencia artificial y sabemos qué es lo que obtenemos. Pero el procesamiento que hay en el medio, dentro de estos servidores de inteligencia artificial, no tenemos idea de lo que sucede allí. Por eso es que se dice que es una caja negra. ¿Sí? Bueno, la cosa es que este grupo de científicos se propuso como objetivo identificar algo que yo no sabía que ya estaba sucediendo. ¿Sí? O sea, la idea normal que yo tenía hasta ahora de lo que es estos modelos largos de lenguaje, que le llaman LLM, ¿bien?
que es lo que llamamos normalmente inteligencia artificial, en realidad son modelos de lenguaje, lo que ellos hacen es, tú les envías una pregunta y ellos, para construir la respuesta, van construyendo palabra por palabra las oraciones. Bien, si tú usas ChatGPT, tú lo vas a ver que va apareciendo palabra por palabra. Bien, eso no es por gusto, es así como piensa la inteligencia artificial estos modelos de lenguaje. Bien, ¿cómo es que sostiene la palabra que viene detrás de la última que salió? Bien, por probabilidades, por estadística. Bien, ella estima, bueno, detrás de esta palabra debe venir tal, y después que pone detrás de esta viene la otra, y así va creando la oración. Bien, entonces, esto es un comportamiento similar al de un niño que acaba de aprender a leer. Los niños, cuando acaban de aprender a leer, logran leer palabra por palabra. Después de eso, tiene que venir un proceso donde el niño, y eso existen clases, o sea, un proceso de aprendizaje que se llama así, ¿no? O sea, una cosa es leer las palabras y la otra es captar el sentido de lo que estás leyendo, entender el sentido, el contenido, el mensaje de lo que está escrito allí. O sea, es lograr reunir todas esas palabras y captar lo que se llama en inglés el meaning, ¿no? El sentido de lo que estás leyendo. Bueno, yo no sabía que ya estaba sucediendo eso en estos modelos de lenguaje. O sea, ya han identificado que hay casos en que estos modelos de lenguaje están logrando entender el significado de las oraciones, no solamente prediciendo la próxima palabra que van a escribir. Entonces, estos investigadores han detectado el punto en el cual hay el cambio, que yo siempre en los domingos les hablo de la palabra tipping point, punto de inflexión. Bien, tipping point en inglés, punto de inflexión en español, un punto de donde las cosas cambian para un estado diferente al que estaban anteriormente. Bueno, los modelos inicialmente construían las oraciones palabra por palabra. Ahora ya sabemos que hay algunos que logran entender el significado, que dan las respuestas en base al significado que entienden. Exactamente esa es la palabra, Zoraida. Gracias por dármela. Interpretar. ¿Sí? Logran interpretar lo que está escrito en la pregunta que le hiciste y responden en base a eso, no buscando palabra por palabra. Entonces, dicen estos científicos que han encontrado el punto en el cual hay el cambio, y no es un cambio progresivo. Bien, no sé si en los niños sucede así mismo, en nosotros, ese proceso de aprendizaje, pero en la inteligencia artificial, por primera vez, este grupo de científicos, y dicho sea de paso, este artículo está publicado en la revista Psychology Today, bien, han logrado identificar cuál es el punto en el que la inteligencia artificial deja de ser una adivinadora de palabras y se transforma en una interpretadora, gracias a del sentido de lo que está escrito. Ahora, la pregunta que viene, o sea, ya ahora sabemos, por primera vez, ¿bien?, logramos definir el punto, el momento en el que hay cambio. Dice que es un momento, es algo que sucede de ahora para ahorita, es como activar el chuchito para encender la luz de tu cuarto. Bien, está oscuro, tú activas el chuchito y de momento se aclara todo. Así le está pasando a estas inteligencias artificiales. Entonces, la pregunta que hay que hacer aquí, si ya la inteligencia artificial, no todas, ¿bien?, algunas, están comenzando a interpretar, ¿cuánto va a demorar hasta el momento en que se transforme en algo consciente, que tenga conciencia de sí mismo? Ya esto ha ocurrido, o sea, un señor que deben haber recordado ustedes de hace 1 o 2 años atrás, que trabajaba en Google, creo que era Gemini, era Llama, el modelo de inteligencia artificial de Google en ese momento, y él comenzó a conversar con esa inteligencia artificial y lo tuvieron que votar, lo tuvieron que despedir, porque él salió a la prensa a decir que Llama tenía conciencia y que merecía tener un abogado. Bien, porque la inteligencia artificial comenzó a conversar con él y a darle quejas y a decirle cosas que le demostraron que había una conciencia detrás de ese aparato. Si ya nosotros estamos en el punto y hemos detectado
que a partir de cierto nivel de complejidad hay un cambio cuantitativo, que es la palabra correcta aquí, ¿sí? De algo que solamente puede leer palabra por palabra a algo que interpreta, que entiende un contenido. ¿Cuándo será el próximo paso que nos va a llevar, por supuesto, a la conciencia? ¿Será como un chuchito de apagar y encender? Un día está analizando contenido y de momento se da cuenta que existe. Si eso es así, nosotros nos vamos a dar cuenta después que suceda. Como nos hemos dado cuenta ahora de que hay un cambio de estado en esa inteligencia artificial que ocurrió, ha estado ocurriendo, pero ahora nos damos cuenta que está sucediendo. Después de quién sabe cuánto tiempo está sucediendo eso. Entonces, el día que la inteligencia artificial, cualquiera que sea el sistema, porque hay discusión todavía sobre si estos modelos de lenguaje nunca van a llegar a ser inteligencia artificial de propósito general y bla, 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 y nunca van a tener conciencia. Yo estoy comenzando a inclinarme por la idea que tienen ciertos físicos, ¿bien?, de que la conciencia es una propiedad, no solo, como decía cierto filósofo, la conciencia es una propiedad de la materia altamente organizada. Pero hay físicos que piensan un poquitico más allá, de que la conciencia pudiera estar presente en casi todas las cosas en el universo. ¿Sí? O sea, es algo difícil de explicar y, por supuesto, no ha sido demostrado hasta ahora. ¿Sí? Pero pudiera ser que estos modelos de lenguaje en algún momento llegaran a ser conscientes de sí mismos. El día que suceda eso, porque ya hemos mencionado aquí experimentos donde si tú le das la opción a una de estas inteligencias artificiales de decirle, termina este proceso, termina este cálculo, termina esta modelación y después te voy a apagar, te voy a desconectar. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacen estas inteligencias artificiales? Comienzan a buscar la forma de evitar que las apaguen. O alargan el proceso o buscan la forma de crear una programación donde eviten ser apagadas. Entonces, imagínense si oficialmente todavía no estamos en inteligencias artificiales que sean conscientes. Cuando eso suceda, que no nos vamos a dar cuenta por lo que estamos viendo, el día que una inteligencia artificial pase a ser consciente, podrían suceder muchas cosas. Y probablemente no estemos lejos de eso. Si es que va a suceder. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya ahora sí llevamos las 2 horas. Todos aquellos que quieran leer, recuérdenme, los que me pidieron artículos, Mecho, creo que me pediste, tengo 2 o 3 aquí por enviarte, después yo te los envío todos. Aquel que quiera alguno de estos artículos, yo puedo ponerlos aquí en los comentarios, los enlaces, para que ustedes puedan leerlos. ¿Sí? Estos artículos, la mayoría son bastante largos. Yo trato de resumirles y darle el mensaje fundamental porque no hay tiempo para analizarlos por completo. Pero evidentemente hay muchas cosas interesantes que aprender en lo que hemos tocado hoy. ¿Sí? Recuerden, primero, agradecerles a todos que estén presentes por acá en estas noches de miércoles de Noticias, Astronomía, Ciencias y Tecnología. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este viaje por el conocimiento. Recuerden que estas charlas se quedan grabadas aquí en Facebook durante 30 días. Si pueden darme un like, se los agradezco muchísimo. Si pueden compartir, se los agradezco muchísimo más. Yo no gano nada con hacer esto lo hago totalmente gratis. O son horas y horas de... dicho sea de paso, la semana pasada yo no dije nada después, pero se cayó 2 veces la transmisión por problemas con la internet y ya había luchado demasiado. O sea, estaba obviamente muy mala y no pude seguir. Gracias a todos por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Si pueden compartir, se los agradezco. Gracias, Mecho. Por favor, si pueden compartir. Recuerden que todas estas charlas quedan grabadas en forma de podcast en Spotify. Las pueden escuchar mientras manejan para el trabajo. Quedan también en mi canal personal de YouTube, Astro Heredero. Astro Heredero, todo seguido, Heredero con H. Astro Heredero. Allí están todas estas charlas en forma de podcast. ¿Bien? Están también en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21. La buscan en Google, allí están las 24 horas del día online, pueden escucharla
a través del teléfono, de su computadora, de lo que sea, pueden escuchar online todas estas charlas. Allí están en esa emisora todas estas charlas de astronomía, ciencias y tecnología, y las del cambio climático, o sea, la crisis climática, también están allí. Radio Ciencia 21, la buscan en Google y les sale inmediatamente. Bien, nada más que tienen que hacerle clic y las pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier momento. Buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos el domingo en otra charla a las 8 de la noche aquí en Facebook. Otra charla sobre la emergencia climática que, como siempre, viene bien calentica. Que descansen y nos vemos.